Hildebrando. Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias de antemano y en nombre de la compañía por participar en este evento el día de hoy. Como lo comentaba Hildebrando, el tema del día de hoy va a ser la presentación de información exógena. Y siempre hemos querido darle enfoque a este evento que realizamos cada año, como un taller teórico práctico, pero que sea o tenga la función de servir no solamente a las personas que ya vienen presentando información exógena y lo que quieren es tener una actualización de las novedades que vienen para el 2024 y para el 2025, sino también darle un enfoque desde el deber ser, la obligación como tal. Entonces, también es un enfoque en el que para una persona que por primera vez va a presentar la información exógena, tiene las herramientas necesarias para enfrentarse a este reto. Vamos a tener entonces la exposición en esta primera parte, en la cual los voy a estar acompañando yo, en la cual vamos a desarrollar los temas principalmente de quiénes son los obligados, cuál es la obligación de reportar, temas de firmezas y sanciones en información exógena, las principales novedades para los 2 años, tanto para el 2024 como para el 2025. En la segunda parte nos va a estar acompañando Ángela Mesa, ya con ella vamos a entrar más en el enfoque práctico de cada uno o de los principales formatos más bien, las novedades o aspectos a tener en cuenta en cada uno de los principales formatos, qué aspectos son relevantes que debemos resaltar y en tema de prevalidadores, cómo hacemos la presentación desde prevalidadores, cómo los debemos descargar y qué aspectos son claves en este desarrollo ya práctico del taller. Vamos entonces a iniciar. Ustedes recibieron inicialmente un correo. En este correo entonces teníamos 3 archivos, ¿cierto? En la presentación y 2 archivos en Excel que vamos a ir desarrollando a lo largo del taller. Aunque este enfoque del día de hoy es de información exógena, principalmente nacional, siempre nos ha gustado iniciar mm, explicando dos temitas que no son propiamente de la información exógena de la DIAN, pero que sí nos parece relevante y más por las fechas en las que estamos, ¿cierto? Y también tiene que ver de alguna manera con presentación de información. Entonces, en esta presentación de información, si me ayudan, chicos, por favor, con los micrófonos de Gil Gómez, por favor, para silenciar. Muchas gracias. También les recuerdo, aprovecho esta interrupción un segundito para recordarles que en la medida en que vayan teniendo las inquietudes, las pueden ir planteando en el chat, que al final de la sesión, tipo 11:30 más o menos, vamos a tener todo un espacio de media hora, 1 hora, resolviendo todas las preguntas. ¿Sí? Entonces, en la medida en que vayan surgiendo las preguntas, las pueden ir planteando en el chat, que al final las vamos a resolver. Bueno, entonces les decía que aunque este no es propiamente como el enfoque, sí quisimos resaltar dos obligaciones importantes que ya van a empezar a vencer y que tienen que ver con presentación de información, ¿sí? Entonces, la primera tiene que ver con la información exógena puntualmente del municipio de Medellín. Sabemos que cada municipio tiene su posibilidad, su facultad para exigir información y hay que revisar cada tipo de resolución, cada jurisdicción, qué es lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Es muy diferente la información que nos puede pedir Medellín, que nos puede pedir Envigado, que nos puede pedir Río Negro. Unos son más complejas que las otras. La de Bogotá, por ejemplo, ha sido pionera en temas de información exógena. Y quisimos compartir la resolución de Medellín, que si bien es cierto, los vencimientos inician en agosto, pues tienen bastantes novedades para este año. Entonces aquí vamos a encontrar quién es el informante, cuál es la novedad y en qué artículo de la resolución que se expidió en noviembre 20 contempla este cambio. El primer aspecto a tener en cuenta es en los agentes de retención que deben reportar las retenciones que practican. No había un campo hasta el año pasado donde uno pudiera como agente de retención reportar cuando hace devoluciones por anulaciones, rescisiones o transacciones que se reversan en la retención, ¿cierto? Entonces, yo tenía que reportar las retenciones que practiqué, pero cuando a veces tenía que hacer devoluciones de esa retención practicada, no había manera de informarla o de reportar esos valores como negativos. Ya ahorita, en el artículo primero, incorporan esta novedad, este es un nuevo campo, un nuevo ítem a reportar, que son las retenciones, las devoluciones de retenciones practicadas. Hubo dos cambios referentes a cambios de topes para presentar información. Información que tiene que ver con los ingresos que se obtienen fuera del municipio de Medellín
y con los ingresos que corresponden a actividades excluidas, exentas, no sujetas o a deducciones en el impuesto de industria y comercio. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo soy un contribuyente de ICA en Medellín y tengo ingresos en otras jurisdicciones, hay un formato especial donde tengo que contar, venga, de esa declaración que yo le acabo de presentar de industria y comercio, dije que tengo en total 1.000 millones de pesos de ingresos, pero que 300 fueron en otras jurisdicciones. Entonces tengo que informar esos 300 millones de pesos en qué otras jurisdicciones los obtuve. Y también tengo que informar, por ejemplo, si estoy depurando mi base gravable con operaciones excluidas o no sujetas, como venta de activos fijos, como ingresos de prestadores de servicios de salud, eso también lo tengo que informar en un formato. ¿Qué es lo que cambia para el 2024? A partir del 2024, el tope para estar obligado a reportar aumentó. Entonces van a reportar estos dos formatos los contribuyentes del ICA en Medellín, siempre y cuando sus ingresos en todo el territorio nacional hayan sido mayores e iguales a 10.000 VT. Anteriormente eran 3.500 VT. Entonces, de aquí va a salir un grupo importante de informantes de estos formatos, porque aumentar el tope, pues disminuye la cantidad de personas que deben reportarlos. Que también es importante tener en cuenta en este artículo quinto y que nos va a ir mostrando como cuáles son las intenciones, en este caso pues del municipio de Medellín, para ir empezando a fiscalizar, ¿cierto? Como ustedes saben, desde el año 2019 tenemos un tema con el sector salud, que anteriormente había toda una jurisprudencia, habían acuerdos incluso, que eran claros en decir que el sector salud tenía una prohibición o era una actividad de prohibido gravamen, independientemente de dónde provinieran los recursos, ¿cierto? Entonces, una entidad del sector salud que prestara pues, servicios relacionados con la salud humana, no importaba si sus recursos o sus clientes, para decirlo de alguna manera, eran medicina prepagada, particulares o EPS o algunas otras prestadoras que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud, sino que todo, por ser una actividad de salud, se consideraba de prohibido gravamen. Luego vienen unas sentencias a partir del año 2019 del Consejo de Estado modificando esta posición. Con motivo de estas sentencias también entonces vienen cambios en los acuerdos municipales y finalmente lo que hoy tenemos es que la exclusión está dada únicamente para los prestadores de servicios de salud en relación con la prestación de servicios de salud a entidades integrantes del Sistema General de Seguridad Social, ¿sí? Entonces, yo como una clínica, como una IPS que presto servicios de salud, pueda tener la posibilidad de depurar de mi base gravable de industria y comercio únicamente los ingresos que provengan de esos recursos. Cuando le presto directamente a un paciente que es particular, a medicina prepagada o a otros, ya en ese caso debe estar grabada. Entonces, esa fiscalización, ¿cómo la quiere hacer el municipio de Medellín a través de estos formatos? Puntualmente, cuando alguien diga que tiene ingresos por actividades excluidas o no sujetas, como es este caso, proveniente del sistema de salud, entonces de los servicios de salud, que van a tener que informar además, solamente en esta exclusión en particular, van a tener que informar a quién le prestaron el servicio, ¿cierto? Para ellos constatar que efectivamente es una entidad que hace parte del sistema. Si yo, por ejemplo, digo, ay, no, yo voy a seguir con mi posición de que todos los servicios de salud son excluidos y son de prohibido gravamen y entonces yo no pago impuesto de industria y comercio sobre ellos. ¿Qué voy a tener que tener presente? Que cuando presente la información exógena y tenga que contar quién fue el comprador de mis servicios, ahí posiblemente voy a tener que reportar tanto entidades que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud como otras entidades. Y eso va a ser fácilmente detectable por el municipio. ¿Qué otro? Bueno, hay un ítem adicional porque resulta que hay otras exclusiones, exenciones, deducciones que no estaban taxativamente dentro del acuerdo, sino que se sacan por definiciones, por sentencias, por interpretaciones, porque depende, por ejemplo, del sujeto si está obligado o no a tributar, y por lo tanto incluyeron este otro ítem que es otros ingresos no gravados o no sujetos. Un tema también que uno logra mirar con esta resolución del municipio de Medellín es que a lo que están apuntando también es como a disminuir la base de los informantes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hasta el año pasado, quienes éramos ya no
agentes de retención, sino quienes habíamos sido objeto de retención, nos habían practicado retenciones de ICA, teníamos que reportar esas retenciones desde 1 peso en adelante. Entonces, si en mi organización nos habían retenido 10.000 pesos, 5.000 pesos, 3.000 pesos, aún así había que presentar ese formato. El cambio que viene ahorita para el 2024 es que solamente van a reportar aquellos que hayan tenido retenciones superiores a 22 VT, que a pesos de hoy son 1.035.000 pesos. Entonces va a ser un formato que ya no tienen que llenar absolutamente todos los contribuyentes que hayan sido objeto de retención. También bajaron unos topes para los fondos de inversión colectiva, que son 100 VT, siempre y cuando la persona a reportar haya tenido rendimientos y o utilidades causadas mayores a 100 VT. También cambian topes. Aquí no es que realmente hayan aumentado la base para reportar, sino que simplemente lo que hicieron fue equiparar o igualar lo que antes estaba expresado en pesos a valores en VT. Entonces, cuando se tienen ingresos recibidos para terceros, seamos contribuyentes o no en el municipio de Medellín, pero esos ingresos se hayan percibido en Medellín, hayan generado un enriquecimiento en Medellín, ¿qué dice el municipio de Medellín? Bueno, yo necesito conocer esa información, porque puede ser que usted que actuó para recibir esos ingresos para terceros. No es propiamente el que está teniendo el enriquecimiento, pero sí sirvió como de vehículo para que alguien más tuviera ingresos aquí en Medellín. Entonces yo necesito que usted me cuente quiénes fueron esas personas que recibieron ingresos en Medellín, porque para ellos sí hace parte de su hecho generador. Ellos tenían que reportar siempre y cuando los ingresos brutos a nivel nacional fueran mayores a 500 millones de pesos. Hoy en la conversión a VT es más o menos el mismo valor, 499.971. Y van a reportar los terceros que recibieron esos ingresos en la jurisdicción de Medellín. A partir de, antes decía 5 millones de pesos, con el cambio a VT quedó 106 VT, que son 4.989.000. Hay unos nuevos informantes que son agentes de retención de estampillas, de la contribución especial y de las tasas pro deporte y recreación, y que van a tener unos reportes mensuales. Los operadores de boletería de espectáculos públicos son nuevos, obligados a reportar, van a reportar anualmente los primeros 15 días del mes de mayo y deben reportar la información de cada uno de los eventos realizados durante el 2024. En publicidad exterior visual, ese es un tema que ha entrado a la resolución, lo han sacado, ahorita vuelve, ingresa la obligación de los responsables del impuesto de publicidad exterior y deben decir las medidas de la publicidad, si está instalada, si ya fue desmontada, las fechas en que fue desmontada y que fue instalado, eh, cuál es el elemento publicitario. Y salen del reporte, lo que está en rojito que ustedes recibieron en la presentación es porque ya no se debe presentar en el municipio de Medellín, las bolsas de valores, los notarios y las empresas de construcción en relación con los procesos de englobe, desenglobe, propiedad horizontal y lote. Entonces, esas son básicamente las novedades en el municipio de Medellín. ¿Qué debemos tener en cuenta para el municipio? Que hay que presentar información exógena en agosto. Ya no es tan rápido porque inicialmente, cuando empezó como este cambio grande de la información exógena de Medellín, empezamos por allá en abril, luego fue en junio y ahorita ya nos están dando plazo hasta agosto, ¿sí? Entonces hay que tenerlo presente y en el radar porque ahorita estamos presentando las declaraciones de industria y comercio. Hoy inician vencimientos dependiendo del número del NIT en Medellín, pero la información exógena va a estar con plazo hasta agosto. Ese era el primer tema que queríamos hablar antes de iniciar con la información exógena nacional. Otro tema que simplemente queremos hacer un tipcito para recordar, para mencionar. No hay cambios referentes a este formato, pero sí es importante tener presente que es el formato de conciliación fiscal, ¿cierto? Formato de conciliación fiscal que para las personas jurídicas obligadas a llevar contabilidad, personas jurídicas o asimiladas, es el formato 2516 y para personas naturales que presentan su declaración en el formulario 210 es el formato 2517. Ya está disponible a través de los servicios informáticos electrónicos y muy importante recordar que su presentación debe ser previa para quienes tienen que transmitirlo electrónicamente, previa a la presentación de la declaración de renta. Entonces, también ya están iniciando los vencimientos de declaraciones de renta para grandes contribuyentes. Tengamos presente que de la mano ya tenemos que estar haciendo el formato de conciliación fiscal
y que posiblemente hay que transmitirlo. ¿Cuándo se transmite electrónicamente y cuándo no? Se transmite electrónicamente cuando los ingresos brutos de cualquier procedencia, ordinarios o extraordinarios, renta ordinaria o ganancia ocasional, hayan sido mayores o iguales a 45.000 VT, que esta es la cifra para el 2024, 2.117.925.000. Si es menor a esta cifra, no se transmite electrónicamente, pero no quiere decir que no se diligencia, ¿cierto? No se transmite electrónicamente, pero la norma dice, es un papel de trabajo, es un anexo de la declaración y se debe diligenciar, conservar y exhibir en caso de un proceso de fiscalización. Entonces hay que tener presente que sí se debe llenar en todos los casos. En unos se transmite y en otros no, pero en todos los casos tiene que elaborarse el formato de conciliación fiscal. También se elabora para el régimen simple. Y aquí es importante tener en cuenta, bueno, en el régimen simple lo que les dicen es que tienen que hacer una conciliación, que el plazo para la presentación es, como ya lo mencionaba, hasta la fecha de la presentación de la declaración de renta. Y muy importante, porque yo creo que es como una confusión general que hemos tenido con el formato de conciliación fiscal. Cuando hay extemporaneidad, corrección del formato de conciliación fiscal, no aplica la sanción de los medios magnéticos, es decir, la sanción del artículo 651. ¿Por qué? Porque la norma desde el Estatuto Tributario contempló una sanción específica para este tipo de formatos. Entonces, si a mí lo tengo que presentar extemporáneo o lo tengo que corregir, yo no me voy a las sanciones que contempla el estatuto para los medios. Aquí el 0.5% por extemporaneidad o que el 0.7 por corrección, no. Esto tiene una sanción diferente y es una sanción, primero, que no se liquida voluntariamente por parte del contribuyente, sino que la impone la DIAN. Y segundo, que está contemplada en el artículo 655, que es del 0.5% del mayor valor entre el patrimonio líquido e ingresos netos y sin exceder de 20.000 UET. Entonces, si yo tengo que corregir el formato, si se me olvidó presentarlo y lo tengo que presentar extemporáneamente, no hay lugar a liquidar la sanción del artículo 651 y la sanción que me podrían llegar aquí a imponer es por irregularidades en la contabilidad, que también tiene que venir de parte de la DIAN esa motivación de la sanción. Ahora sí, entonces vamos a ingresar con el tema de información exógena. ¿Qué es importante tener en cuenta con la información exógena? Como les decía, el objetivo de este taller es que podamos hablar de la información exógena desde sus orígenes, desde cuál es su función, cuáles son sus objetivos, los informantes generales, los informantes especiales y obviamente también para una persona que ya tiene experiencia en la información exógena, hablar principalmente de las novedades o los cambios que hay con respecto al año anterior. Entonces, muy importante tener en cuenta, esta es una herramienta fundamental en los procesos de fiscalización y yo creo que es de las más fáciles, más económicas de utilizar para la DIAN y por lo tanto, por eso es que se centran tanto en la información exógena y por eso es que es tan importante cumplir con esta obligación. Con la información exógena pueden hacer muchas cosas, pero entre las principales, por ejemplo, pueden detectar si hubo una omisión en una obligación tributaria. Esta persona me dice que no estaba obligada a presentar en el 2023 y creo que muchos hemos recibido comunicados en ese sentido porque la DIAN cada vez está más automatizada y más ágil en las revisiones. Y me llega un correíto diciendo que esta persona no presentó declaración y resulta que sí estaba obligada. ¿Por qué? Porque esta entidad financiera le está reportando consignaciones de más de 1.400 VT. Esta entidad financiera le está reportando consumos con tarjeta de crédito de más de 1.400 VT. Este notario le reportó una enajenación de más de 1.400 VT, quiere decir que superó el tope de ingresos y usted dice que no está obligado. Entonces, aquí nos pueden detectar esas omisiones. También nos pueden detectar inexactitudes. Ya usted me dice, por ejemplo, que en su impuesto al patrimonio, su base del patrimonio son 4.000 millones de pesos, pero resulta que los municipios reportan los bienes que usted tiene con su porcentaje de participación y están reportando, por ejemplo, que sus activos fijos o sus inmuebles son de 6.000 millones de pesos. Usted me dice que tiene un patrimonio de 4.000 millones de pesos, pero nada más entre entidades financieras le reportaron saldos de CDTs por 6.000 millones de pesos. Entonces aquí están detectando una inexactitud tanto en la declaración de renta como en el impuesto al patrimonio. Pueden detectar incrementos injustificados del patrimonio.
El notario me está contando que usted hizo una compra de un lote de 700 millones de pesos. Este concesionario también en facturación electrónica, en reportes de información exógena, me está contando que usted compró un vehículo de 300 millones de pesos, pero en su declaración de renta no veo, primero, que haya aumentado el endeudamiento y segundo, que tenga rentas suficientes para justificar ese incremento patrimonial. Quiere decir entonces que aquí tenemos un descalce patrimonial. Me puede detectar inconsistencias en mi RUT, porque usted insiste en seguir siendo no responsable del IVA si sus clientes ya reportaron que tuvo ingresos por asesorías tributarias de 500 millones de pesos en el año. Quiere decir que usted ya superó el tope de 3.500 VT. Con estos nuevos impuestos, por ejemplo, que son de alimentos ultraprocesados o bebidas azucaradas, que los no responsables tienen un tope diferente, 10.000 VT. Pensemos que lo reportan a estas panaderías o a estos establecimientos que hayan tenido ventas de más de 10.000 VT. A usted ya es responsable de estos nuevos impuestos saludables. También, ¿para qué sirve? Para verificar el cumplimiento de topes para obligaciones formales. La misma omisión en la presentación de información exógena. Si yo verifico que usted cumplía los topes para presentar información exógena y no la presentó, lo puedo hacer directamente con la exógena de tercero, ¿sí? Entre otros muchos aspectos pues, que se utilizan de la exógena. Entonces, aquí también un tema importante, porque yo creo que en la segunda parte lo van a reforzar con Ángela, que debemos tener presente, y es que el objetivo principal de la información exógena, más que fiscalizarme a mí, es fiscalizar a los terceros. Es la información que yo puedo compartir de terceros. Por eso casi siempre nos van a pedir información que tenga asociado a un tercero al cual yo pueda reportar. Entonces el informante lo que está haciendo es como servirle de vehículo, servirle con la información que tiene a su disposición, pero para que terceros cumplan obligaciones, ¿sí? Y lo vamos a ver con las novedades del 2025, que le están pidiendo información a unas entidades que realmente lo que buscan no es revisar a esas entidades, porque son ministerios, bueno, es el Estado. Lo que están buscando es a quién están beneficiando esas resoluciones y esos actos administrativos para saber entonces si se están utilizando esos beneficios tributarios como corresponde. Importante tener en cuenta entonces, hay un término para expedir las resoluciones que está contemplado en este parágrafo del artículo 631 que dice, si usted va a pedir una información por un año X, que es el objeto del reporte, ahorita nos van a pedir año grabable 2024, entonces la resolución tuvo que haber sido expedida a más tardar 2 meses antes de que finalizara el año anterior. ¿Qué quiere decir? Me va a pedir información del 2024, listo. Tuvo que haber expedido la resolución por tardar el 31 de octubre del 2023. Y así fue. Quiere hacer cambios en la información del 2025. Entonces la resolución tuvo que haber sido expedida por tardar el 31 de diciembre del 2024. ¿Cuándo se expidió? El 31 de octubre. Se expidió el 30 de octubre, un día antes. Y la información o la fecha del reporte ya sería 2025, ¿cierto? Entonces, esto es como para que nosotros tengamos claras las normas y los cambios que se deben implementar y tengamos claro por lo menos todo un año para la implementación de esas modificaciones en los formatos. Hay un cambio importante a partir del año grabable 2024 y es que las resoluciones pasaron a ser indefinidas. Entonces, ¿qué quiere decir que una resolución sea indefinida? Estábamos acostumbrados a que la DIAN expedía resoluciones cada año. Entonces, si no había una resolución al 31 de octubre del 2024, quería decir que no había que presentar información. Eso nunca pasó, ¿cierto? Pero ese hubiese sido el resultado. Si no se expedía la resolución por tardar el 31 de octubre, ya no podían expedirla con posterioridad, entonces quiere decir que no se tenía que presentar información. Con la resolución 162, que es la del año 2023, que aplica para el 2024 y siguientes, lo que hicieron es darle una vigencia indefinida a esa resolución. Y entonces en esa resolución, que es como la madre, la matriz de la información exógena a partir del 2024, va a estar contenida todas las obligaciones para el 2024 y siguientes. Entonces ya no vamos a requerir expedición de resoluciones anuales. Y otro cambio importante es que se cambiaron las cifras de pesos a VT. Porque si recuerdan, en las resoluciones teníamos unos montos fijos en pesos que no cambiaban. Y uno decía, bueno, es que hace mucho tiempo que las personas jurídicas están obligadas a reportar si superan el tope de 100 millones de pesos.
Pero es que los 100 millones de pesos de hace 10 años no son los mismos 100 millones de pesos de hoy, ¿cierto? Nunca se reexpresaron esas cifras. Hoy, al hacer todos esos cambios en VT, ¿qué quiere decir? Que automáticamente se van a ir actualizando. No solamente las cifras para los obligados, para definir si estoy obligado o no a reportar, sino también para las cuantías menores. Entonces, donde encontrábamos, por ejemplo, obligados a reportar cuando el tope supere 1 millón de pesos. Ya hoy nos dice son 24 VT y a cifras 2024 es 1.130.000. Por ejemplo, las cuantías menores del formato 1001, que eran 100.000 pesos, hoy son 3 VT, que a cifras 2024 son 141.000 pesos. Y así tenemos entonces como estas equivalencias que se van a ir actualizando. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, para una persona natural que siempre eran los mismos 500 millones de pesos, hoy, por ejemplo, estamos hablando de 555.367.000. Vamos a ver entonces unos informantes especiales de manera muy general y luego adentrarnos en la resolución en los informantes generales. ¿Sí? Digamos que los hemos dividido así porque los informantes generales son los que presentamos nuestra información propia, ¿cierto? Presentamos información que tiene que ver con nuestros ingresos, con nuestras retenciones, con el IVA que cobramos, con el IVA que nos descontamos. Entonces, esos son como los informantes generales. Presentamos información propia. Y hay unos informantes que son especiales, que lo que están haciendo es presentando cierto tipo de información de interés para el Estado, como son, por ejemplo, las entidades financieras, cámaras de comercio, bolsas de valores, entre otros. Entonces, aquí vamos a tener también una revisión muy general de este formatico que ustedes recibieron, que está en Excel y que se llama Obligados, y creo que tenía el número 1 en el archivo, ¿cierto? Obligados 2024. Aquí tenemos entonces como los obligados de manera muy general, pero podemos decir básicamente que a las entidades vigiladas por Superfinanciera son estos artículos del Estatuto Tributario los que permiten o autorizan pedirles información y que ¿qué se les va a pedir? Información de las cuentas corrientes y de ahorros, indicar cuáles son las cuentas exentas del 4 por mil, si hay CDTs, depósitos o inversiones, informar saldo inicial, intereses, retención en la fuente practicada, saldo final, quiénes son los titulares, titular secundario, titular principal. En las cuentas de ahorro y fomento a la construcción o cuentas de ahorro voluntario contractual, cuáles son los aportes, cuáles son los retiros, cuál es el saldo final de esas cuentas. En los usos de tarjetas de crédito y débito, los consumos, gastos o adquisiciones. Aquí muy importante tener en cuenta, salió este año del reporte para las administradoras de tarjeta de débito y crédito, salió del reporte la obligación de informar también los avances. Porque cuando hacíamos, por ejemplo, las conciliaciones de patrimoniales, ¿qué nos tocaba hacer con los avances? Decir, venga, a mí esta entidad financiera, voy a decir cualquiera, tengo una tarjeta de crédito con Davivienda y Davivienda me está reportando consumos en total de 110 millones de pesos. Pero realmente eso no fueron gastos míos. ¿Qué pasa? Que yo hice avances con esa tarjeta de 80 millones de pesos. Entonces, esos avances son como equivalentes a un retiro. No me tendría por qué afectar mis consumos porque no es realmente propiamente un gasto. Entonces, nosotros los depuramos de la conciliación patrimonial. Aquí ya no hay necesidad de hacer eso porque ya los avances no van a ser reportados. Y muy importante, este es un cambio, lo que ustedes recibieron en color verde son como las novedades. Aquí, por ejemplo, si antes hablábamos de 1 millón de pesos, ahorita hablamos de 24 VT, que es equivalente a 1.130.000. Aquí sí hubo un cambio importante en este formato y es porque con los consumos de tarjetas de crédito, primero también dijeron, vamos a reportar también consumos con tarjetas débito. Se va a discriminar el consumo, no, ya no se reporta de manera total, sino discriminar la base, el IVA o el Impuesto Nacional al Consumo, y se van a reportar los datos del vendedor. Entonces van a decir, vea, Marcela Romo consumió con su tarjeta de crédito de la vivienda y consumió en este establecimiento, en este almacén, ¿cierto? Entonces ahí ya van a reportar también dónde se obtuvo pues ese compra o ese gasto. Y como entonces aquí ya vamos a contar al vendedor, el cambio para el otro formato, que es el 1024, es que hay otro formato adicional que es ya contando la administradora de tarjeta de débito y crédito, no quien consumió con sus tarjetas, sino quien recibió ingresos a través de sus tarjetas, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a decir? Ah, bueno, ya el almacén X
donde Marcela fue y compró un par de zapatos, ya quedó reportado aquí. Dijimos que Marcela fue y compró un par de zapatos. Entonces, en este otro formato, que es decir, este establecimiento X tiene ingresos, ya no tengo que reportarlo porque ya fue reportado acá. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hicieron fue que dentro del mismo archivo de usos o consumos de tarjetas de crédito, vamos a contar quién también tuvo el ingreso. Y en este formato que antes era donde se contaba el ingreso, pues van a estar los demás consumos que no hayan sido reportados aquí. Se deben informar los préstamos otorgados en el año, por ejemplo. Cámaras de comercio que deben reportar. Información de sociedades constituidas y liquidadas en el año y quiénes son sus accionistas. La bolsa de valores informa a los comisionistas reportan adquisiciones y enajenaciones de sus clientes. La registraduría reporta las cédulas de personas fallecidas. Los notarios reportan adquisiciones y enajenaciones en el año con ciertos códigos y hay ciertas cosas que no deben reportar y otras sí. Por ejemplo, cuando se hacen aportes en especie a una sociedad, se tiene que hacer una escritura pública porque pensemos, estoy aportando un inmueble, pero eso tiene un código específico de la Superintendencia de Notariado y Registro para identificar qué es diferente a una venta o qué es diferente a una compra por parte de la sociedad. Esos códigos son muy importantes porque son los que definen para la DIAN si esta escritura corresponde a una enajenación que deba ser incluida como ingreso por parte del enajenante o no. ¿Sí? Entonces, ellos tienen todos unos códigos para reportar. O cuando se constituye, por ejemplo, un fideicomiso de administración, también yo tengo que hacer la escritura al fideicomiso, pero no es una venta propiamente dicha para efectos tributarios. Entonces ahí hay unos códigos especiales para identificar que eso no es una enajenación a título de venta, por ejemplo, aunque haya una escritura. Información de estados financieros consolidados. Deben reportar entonces cuáles son las entidades que están consolidando y la información de activos, pasivos, detallada, pues se debe reportar. ¿Qué más tenemos de pronto en estos formatos? Fondos de inversión colectiva reportan rendimientos causados, rendimientos pagados, retenciones en la fuente practicadas, el saldo final. Entonces, miren, los CDTs no reportan saldo final. Fondos de inversión no reportan saldo final. Cuentas AFC reportan saldos. Ellos ya van armando nuestro patrimonio para saber cuánto es lo que deberíamos estar declarando, ¿cierto? Los fondos de pensiones e invalidez, tanto si son fondos obligatorios o fondos voluntarios, hay una cuantía para reportar en los aportes obligatorios, que son 94 VT, que a cifras de hoy son 4.424.000, y en los aportes voluntarios es desde $1 en adelante me van a reportar. ¿Qué van a reportar? Saldo inicial, las inversiones que hago en el año, los retiros de aportes con cumplimiento o sin cumplimiento de requisitos, si me practicaron retención en la fuente, el saldo final de ese fondo. DCEVAL, que ustedes creo que han visto en los reportes de información de años anteriores, ya reporta información de los portafolios que se tienen allí. Los fondos de cesantía es muy importante. Tengamos presente que los fondos van a reportar aportes, retiros, rendimientos, que nos hacen esta clasificación de retiros de 2016 y anteriores y retiros de 2017 y siguientes. ¿Por qué? Asimismo viene el certificado, porque los retiros de 2016 y anteriores son ingreso en el año gravable, que pueden tener la connotación de renta exenta de acuerdo con el artículo 206 y sin límite del 40%, sí. Puede ser así, puede que no terminen pagando impuestos, pero sí se deben incorporar como ingreso en la declaración. Entonces eso es muy importante y no se nos puede olvidar incorporar eso como ingreso. Mientras que los retiros de 2017 y siguientes, el retiro no es un ingreso porque ya fue ingreso en cada una de las declaraciones en las cuales se fue incorporando año por año cuando se consignó al fondo. Ya mencioné cámaras de comercio, comisionistas, creo que aquí, sí, yo creo que aquí ya quedan como otras particularidades pues que no valen la pena. De todas formas, son formatos muy especiales, muy particulares, que de pronto no son para la generalidad de las personas y no nos vamos a extender en ellos, pero sí es un buen material de trabajo, porque, por ejemplo, ahí están los obligados a reportar que tiene que ver con los municipios, las alcaldías, las gobernaciones,
y ciertos informantes especiales, los litógrafos, los tipógrafos que tienen que informar de los trabajos que hacen, que cada vez pues son menos, pero aún así hay papelería, facturación en papel, por ejemplo, de contingencia. Ellos tienen que reportar información de esas facturas que elaboran en papel con número de resolución y a qué cliente se lo hicieron. Esos son básicamente como los informantes especiales. ¿Qué debemos tener en cuenta? Hay que conservar informaciones y pruebas por un término de 5 años. Entonces, el reporte de información exógena hay que conservarlo, conservar los archivos XML, en la medida de lo posible los papeles de trabajo, las conciliaciones, todo lo que hayamos elaborado. Las retenciones de timbre se reportan por este artículo, es el que faculta y están dentro del formato 1001. Los secretarios generales de los órganos que financian recursos del Tesoro Nacional, lo veremos más adelante. Convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales. Se deben reportar todos esos pagos o bonos en cuenta realizados por cuenta de ese convenio y con un tope desde, antes eran 100.000 pesos, hoy 3 VT. Y hay una deducción especial que la veremos más adelante. Entonces, digamos que hay unos informantes especiales, la Cámara de Comercio, la Bolsa de Valores, los comisionistas, las entidades financieras, que el interés es por el tipo de información que manejan. Y ya después entramos los que somos informantes generales, que vamos a reportar nuestra propia información. Entonces, cuando estamos mirando la resolución, siempre nos hacen referencia es a los literales del artículo 631. A mí no me dicen, va a reportar información de socios, accionistas, sino que me dice, debe reportar información del literal A del artículo 631. Entonces, aquí tenemos como unas equivalencias. Cuando me hablan del literal A, socios, accionistas, cooperados, comuneros o asociados, es equivalente a que hablemos del formato 1010 en la información exógena. Que me preguntan por la retención que yo practiqué por los costos, deducciones, pagos o bonos en cuenta, compras de activos fijos o movibles, que son los literales B y E. Esos son los formatos 1001, ¿cierto? El formato 1001, que es donde yo cuento a quién le compré y si le practiqué retenciones en la fuente a título de renta, si fueron asumidas o practicadas, retenciones que yo practiqué a título de IVA, bueno. Y para otros formatos especiales está también el formato 1014, que es para comisos. Y en el formato 1005 es donde voy a reportar los impuestos descontables, que aquí tenemos una novedad que vamos a ver más adelante. Si yo tengo que contar la retención en la fuente que a mí me practicaron, ese es el literal C y es el formato 1003. Y ahí va tanto las retenciones en la fuente que me practicaron a título de renta como a título de IVA. Tiene un código especial. Información tributaria, dice la norma, de los literales D y K. Entonces, ¿qué tenemos en el literal D? Los descuentos tributarios, que son el formato 1004. Y en ese formato 1004 son descuentos tributarios a título de renta y a título de simple, porque el simple también tiene unos descuentos especiales. En ingresos, que es el formato 1007 o literal F, ¿cierto? Entonces, ahí también vamos a encontrar el equivalente, que es el formato 1058. Y de la mano de los ingresos también me preguntan por el IVA generado por esos ingresos, que es el formato 1006. Si obtuvo ingresos para terceros, ese es el literal G y es el formato 1647. Cuentas por pagar. Entonces, cuando me hablan del literal H, yo sé que son cuentas por pagar y que es el formato 1009 y que el literal I, que son cuentas por cobrar, es el formato 1008. Hay un literal K que a él cada vez le han ido agregando más cosas que se llama partidas de las declaraciones tributarias. Entonces, ¿ahí qué me van a pedir? Saldos de inversiones, saldos de cuentas bancarias, saldos de acciones, por ejemplo. Entonces, son valores patrimoniales, ingresos no constitutivos de renta, rentas exentas, costos y deducciones, inversiones en SOMAC. Y ahorita nuevo, que es muy importante tenerlo en cuenta, información de saldos o valores patrimoniales de activos. No solamente activos fijos, sino que ahí está, por ejemplo, saldos en caja y saldos de otros activos. Entonces, todo esto, que es el literal K, que es información tributaria, está en los formatos 1011, 1012 y 2275. Y hay una información especial que se va actualizando varias veces en el año, que es la de beneficiarios efectivos o beneficiarios finales, que ya la reportamos. En la plantillita que ustedes recibieron, que es esta de Excel, que vamos a ir trabajando a lo largo de esta charla,
Esto está tomado de allí, sin embargo, se los voy a explicar más adelante. Tenemos como este resumencito, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy obligado a presentar estos formatos, la plantilla me va a decir, vea, si está obligado, me lo pinta de colorcito azul. En este momento, por ejemplo, lo tengo con el caso en que no esté obligado. Entonces, aquí me va a decir, no está obligado a presentar y se va a pintar de color rojo, ¿sí? Entonces, si tengo que presentar el 1001, me dice acá, bueno, ¿qué tiene el 1001? Pagos, abonos en cuenta y retenciones practicadas. ¿Y cómo tengo que reportar? Desde un peso en adelante, si es el pago abono en cuenta sujeto a retención, o con el tope de las 3 VT, que son 140.000 pesos. Si debes presentar el formato de retenciones en la fuente que practicaron, que es el 1003, si se reporta desde un peso en adelante, IVAs descontables, IVA generados de un peso en adelante, cuentas por cobrar y cuentas por pagar tiene el tope, antes eran 500.000 pesos, hoy son 565.000 y así sucesivamente. Entonces, a la medida en que vayamos haciendo ejemplos prácticos de obligados a presentar información exógena, vamos a ir viendo cómo se activa esto en la plantilla. Pero entonces aquí tenemos básicamente como el formato, qué incluye el formato y los topes a partir de los cuales se debe reportar. Recordar muy importante que yo puedo consultar la información exógena, pues todavía no está habilitado el año 2024. Esta información exógena se puede consultar directamente a través de los servicios informáticos electrónicos por parte de personas naturales, ¿cierto? Entonces yo puedo ingresar a nombre propio y consultar mi información. Pero también está no habilitado a través de los servicios informáticos electrónicos, pero sí existe la posibilidad de solicitársela a la DIAN en el caso de personas jurídicas. Entonces, si por ejemplo yo estoy entrando nuevo a una organización, necesito revisar qué le han reportado por años 2017, 2018, porque tenemos un saldo a favor acumulado y yo quiero verificar si las retenciones están correctas, si se fueron reportadas correctamente. Entonces yo a través de un PQRS se lo puedo solicitar a la DIAN y a mí me van a mandar esa información. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un PQRS y le puedo decir, vea, señores DIAN, yo necesito que ustedes me cuenten, por favor, quién reportó información de Gil Gómez y compañía y necesito que me compartan la exógena del 2019 y se la hacen llegar al correo pues de informado en el RUT. Esa es una herramienta muy importante antes de que entremos en el grupo de informantes, es una herramienta muy importante para las personas naturales cuando vamos a presentar la declaración de renta, ¿cierto? Porque de hecho uno antes de presentar la declaración, nosotros al menos sí procuramos siempre hacer la revisión de lo que nos están reportando en la DIAN, porque nos encontramos con sorpresas, ¿cierto? Nos encontramos con unos honorarios que no nos habían contado, con una venta en notaría que no nos informaron porque el cliente estaba seguro que la había hecho en el 2025 y resulta que no, que sí se escrituró en el 2024, que le están reportando una propiedad que no se acordaba que se había comprado. Es decir, la información exógena sí sirve como un filtro muy importante para revisar nuestra declaración, aunque también tenemos que ser claros en que podemos encontrar errores en el reporte, ¿cierto? No, es que me está reportando este municipio de Cimitarra en Santander, pero resulta que yo hace mucho tiempo que vendí ese inmueble. El error es del municipio que no ha reportado, pues que no ha actualizado al nuevo dueño. Que me están reportando en esta empresa, pero yo con ellos nunca he tenido relación y resulta que fue que ellos se equivocaron trocando algunos números de la cédula. Entonces, es una muy buena herramienta, pero que hay que saber utilizar y que hay que saber qué información sí es correcta y cuál simplemente hay que contactar al informante para que la corrija. Bueno, vamos entonces a entrar a los grupos de informantes y nosotros los hemos clasificado en dos. Digamos que hay un grupo de informantes que reportan si cumplen ciertos topes y hay otros que no tienen que cumplir unos topes para tener la obligación de reportar. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Digamos que básicamente la diferencia entre los dos es que los que deben cumplir topes van a reportar la generalidad o la totalidad de los formatos que tienen que ver con operaciones propias, ¿sí? Entonces ellos reportarían todo lo que tiene que ver con operaciones propias. Mientras que los que no cumplen topes van a reportar solo algunos de esos formatos. Entonces, el primer grupo que tenemos aquí son las personas jurídicas, sociedades o asimiladas, sean contribuyentes de renta o del régimen simple, declarantes, no declarantes, públicas, privadas, bueno, no importa. ¿Cuál es la condición para que deban presentar información exógena? Que en el año anterior o en el propio año, cualquiera de los dos, sus ingresos de cualquier procedencia hayan sido superiores a 2.400 VT. Entonces, para el 2023 eran 101.789.000 pesos
Y para el 2024, 112.956.000. Ah, que es que yo sí superé los 101 millones en el 2023, pero en el 2024 mi sociedad apenas facturó 80 millones. Como es en cualquiera de los 2 años, yo ya superé el tope. Entonces, como lo superé en el 2023, ya estoy obligada. Ah, que mi sociedad no existía en el 2023, apenas se creó en el 2024 y en el 2024 facturó 200 millones, ya superó el tope en cualquiera de los 2 años, ya está obligado a reportar. ¿Qué va a reportar? Literal A, que es información de socios accionistas, solo aplica para personas jurídicas con ánimo de lucro, fondos de empleados y cooperativas. Para entidades sin ánimo de lucro y que no estén dentro de estas clasificaciones, no serían la obligación de presentar el formato 1010. Literales B y E, pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas, que es el formato 1001. Literal C, retenciones que me practicaron, que es el formato 1003. Literal D, descuentos tributarios. Literal F, ingresos. Si tengo ingresos recibidos para terceros, es el literal G, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, formatos 1008 y 1009. E información tributaria, que son los formatos 1011, 1012 y 2275. Entonces lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Nos entregan esta información de un contribuyente y nos dicen, vea, esta sociedad no existía en el 2023, por eso no tuvo ingresos en el 2023. Se constituyó en el 2024. Y en el 2024 ya tuvo ingresos por 178 millones de pesos. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Ah, bueno, no tuvo en el 2023, pero en el 2024 sí superó el tope de las 2.400 VT, si es contribuyente, si es informante, perdón. Aquí tenemos entonces la plantillita, que es la misma que ustedes recibieron aquí en Excel, ¿cierto? Aquí está. Entonces yo aquí que tengo que seleccionar que es una persona jurídica o asimilada, que no tuvo ingresos en el 2023, que en el 2024 tuvo ingresos de 178 millones, no es del régimen simple y la plantilla me va a decir, ah, venga, usted sí está obligado a presentar los formatos generales. ¿Sí? Entonces si quieren lo vamos haciendo aquí en tiempo real. Me dice que sí. Y aquí en esta hoja me va a mostrar cuáles son los formatos que debo presentar, que es lo mismo que tenemos acá. Entonces, aquí en la segunda hoja que se llama formatos, nos va a decir primero, ¿obligado a presentar información exógena? Sí, sí, está obligado. ¿Y qué formatos debe presentar? Los que se me pintan en color azul. Ah, bueno, el formato 1001, que ya los mencioné, 1003, 1004, el de IVA descontables, IVA generado, ingresos, eh, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, información de socios accionistas, información de las declaraciones tributarias, el 1012, que es información relacionada con saldos de títulos, inversiones, bonos e ingresos no constitutivos de renta. Y estos formatos, cuando los llene, tenga en cuenta que tienen estos topes. Entonces, aquí ya nos va a decir la misma plantillita que debe presentar. Estos que están de color rojo, quiere decir que no está obligado. ¿Por qué? Porque hay que cumplir unas condiciones especiales que iremos viendo en la charla para saber si se presentan o no se presentan. Entonces, así es como vemos este primer grupo. Segundo grupo de informantes por topes y que deben presentar la totalidad de su información propia. Son las personas naturales y asimiladas, es decir, sucesiones ilíquidas, que deben cumplir dos requisitos, salvo el régimen simple, que ya lo vamos a ver. Entonces, las personas naturales deben cumplir. El primer requisito es que en el año anterior o en el propio año hayan tenido ingresos de cualquier procedencia superiores a 11.800 VT, lo que antes eran 500 millones de pesos. Entonces, si en el 2023 tuvo ingresos de más de 500 millones 462 o tuvo ingresos en el 2024 más de 555 367, estoy cumpliendo el primero de los requisitos. Pero adicionalmente tengo que cumplir el segundo requisito, y es que en el año grabable a reportar, es decir, ahora solo me fijo en el 2024, perciba ingresos por rentas de capital y o no laborales superiores a 2.400 VT, que a cifras del 2024 son 112.956.000. ¿Qué ocurre? Entonces uno dice, vean, yo sí soy una persona natural, sí superé el tope de los que antes eran 500 millones de pesos, hoy 11.800 VT, en el 2023 y también lo superé en el 2024, pensemos. Pero resulta que soy del régimen simple.
Y en el régimen simple no existen las rentas de capital y no laborales. Entonces, ¿qué dice la resolución? Este segundo requisito no aplica para el régimen simple. Entonces, para el régimen simple, solamente nos vamos a fijar en este tope de 11.800 VT. Y para los que no sean del régimen simple, sino el sistema ordinario, sí tenemos estas dos condiciones. Las dos se tienen que cumplir. Si yo no soy del régimen simple y cumplo esta, pero no cumplo la segunda, no estoy obligada. Si cumplo esta, pero no cumplo esta, no estoy obligada. ¿Sí? Entonces así es como lo tenemos que mirar. ¿Qué vamos a reportar? Lo mismo que ya vimos para las personas jurídicas, a excepción del formato 1010, que es de socios y accionistas, pues porque eso no aplica para personas naturales. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Primero, para las personas naturales que no son del régimen simple, deben presentar información únicamente respecto de rentas de capital y no laborales. Entonces, yo soy una persona natural, yo ya sí estoy obligada a presentar todos mis formatos, ya lo verifiqué. Pero, ¿qué me dice la norma? De su información persona natural solo me interesa lo que tiene que ver con rentas de capital y rentas no laborales. Usted no me tiene que reportar ingresos de la cédula de dividendos, ingresos de la cédula de pensiones, ingresos de la cédula de rentas de trabajo. No me reporte los costos y deducciones asociados a sus rentas de trabajo. No me reporte rentas exentas asociadas a sus rentas de trabajo o a esas otras cédulas. No me reporte la renta exenta de la pensión porque solo debe reportar información respecto de rentas de capital y no laborales. Si es del régimen simple, sí tiene que reportar la totalidad de todos sus ingresos porque allá no existen cédulas. Segundo tema muy importante, muy bueno, que aplica a partir del 2024 y que por eso lo tenemos aquí resaltado en color verde. A partir de este año, cuando vamos a hacer este cómputo de los 500 millones de pesos, que eran el 2023 y que ya hoy son 11.800 VT, ¿qué me dice la norma? Cuando usted vaya a computar esos ingresos brutos del año anterior o del propio año, no tenga en cuenta dentro de esos ingresos totales los correspondientes a venta de casa o apartamento de habitación. Entonces, yo soy una asalariada, tengo ingresos de 300 millones de pesos, de rentas de capital 100, hasta ahí voy solo en 400, no he superado el tope de los 11.800 millones. Vendo mi casa de habitación en 700 millones. ¿Qué pasaba hasta el año pasado? Eso ya me llevaba a superar ese tope, ¿cierto? Pero ahorita, ¿qué me está diciendo la norma? No. En el cómputo que usted va a hacer de ingresos totales, no tenga en cuenta esa venta de su casa de habitación, sino que usted, para estos efectos, va a tener solo 400 millones. Entonces, no está superando este primer tope, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque sí nos va a cambiar el escenario y para el diligenciamiento de la plantilla también lo debemos tener presente. Y aquí les dejo este conceptico referenciado que me parece muy importante porque también se preguntó, bueno, ¿y entonces qué pasa con los no residentes? Los residentes presentan su información en el formato 110. Y en el formato 110 tampoco hay discriminación de rentas de capital y no laborales. Entonces, ¿ahí cómo se hace? Entonces, aquí, ¿qué nos dijeron? No, usted debe mirar si cumple con estos topes ese no residente respecto de sus rentas, obviamente en Colombia, y tiene que clasificarlo como rentas de capital y o no laborales, lo que se conoce como rentas de capital y o no laborales, así en su declaración no se discrimina. Entonces, si es, por ejemplo, un no residente que tiene rendimientos, sí, arrendamientos de más de 100 millones de pesos, de más de 112 millones 956, pues cumpliría ese tope. Entonces, sí hay que hacerle como ese cálculo, esa equivalencia de lo que sería una renta de capital, aunque no declare por cédulas. Rentas de capital o no laborales. Bueno, vamos a ver entonces este ejemplito. Nos dicen que es un abogado que ejerce una profesión laboral, no comerciante, y que tiene 3 trabajadores a cargo. Y estos son sus ingresos totales en el 2023 y en el 2024. Entonces, ¿qué nos dicen para el 2023? Tuvo ingresos totales de 1.522 millones, en el 2024 1.363. Pero entre rentas de capital y no laborales no supera los 2.400 VT, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si supera el primer tope, si estamos claros en que superó el primer tope de más de 11.800 VT en el año anterior o en el propio año, él lo hizo en los dos años, pero no supera el segundo requisito, que son que sus ingresos por rentas de capital y no laborales sean superiores a 2.400 VT. Miren que aquí son inferiores, son 81 millones. ¿Qué me va a decir la plantillita? No está obligado a presentar información.
Pero yo les cambio el planteamiento, yo les digo, ah, no, pero venga, que es que este cliente mío, persona natural, abogado, es, y bueno, y en la informatico me va a decir, no, esta persona no está obligada, y ya, y aquí arriba me lo dice. Pero si yo le cambio el escenario, yo le digo, venga, no es que es mi cliente, sí pertenece al régimen simple. Entonces yo en la plantilla selecciono que él sí es del régimen simple. Entonces me van a decir, ah, bueno, entonces usted sí está obligado a presentar, porque acuérdese que el régimen simple revisa solo uno de los requisitos, que son los 11.800 VT, en el año anterior o en el propio año. Y aquí no hay que mirar rentas de capital y no laborales. Entonces, sí está obligado. ¿Qué también tengo que decir? Ah, venga, usted me está diciendo que esta persona tiene 3 trabajadores a cargo, entonces en la plantilla, por aquí más abajito, que te las voy a mostrar por acá, tenemos como unas otras preguntas de informaciones adicionales, por ejemplo, si actúa como agente en un contrato de colaboración, si presenta estados financieros, bueno, aquí nos preguntan si tiene pagos o bonos en cuenta por rentas de trabajo. Le decimos sí, si tiene rentas de trabajo, pues sí hace pagos por rentas de trabajo porque tiene 3 trabajadores a cargo, no lo dijeron, y entonces aquí se me van a habilitar todos los formatos que debe presentar. ¿Qué presentaría esta persona natural? Pagos o bonos en cuenta, que es el formato 1001, retenciones que le practicaron el 1003, descuentos tributarios se los tiene, que es el 1004, IVA descontable de IVA generado formatos 1005, 1006, ingresos recibidos el 1007, cuentas por cobrar y cuentas por pagar 1008 y 1009, información tributaria, que son estos 3 formatos, 1011, 1012 y 2275. Y como sí tiene rentas de trabajo y de pensiones que él paga, entonces también se le habilita el formato 2276. Tercer grupo que tenemos aquí entonces. Ya vamos a entrar entonces, como les decía, a un grupo que aquí no importan los topes. Entonces, desde un peso en adelante, uno tiene que cumplir unos topes ni en el año anterior ni en el propio año, sino porque cumplen ciertas condiciones o hacen ciertas actividades, están obligados a presentar información. ¿Cuál es la particularidad? Que no presentan todos los formatos, sino solamente algunos. Entonces, en este segundo grupo están, digamos que los obligados a practicar retenciones en la fuente, a título de renta, autorretenciones, IVA o timbre, durante el año grabable a reportar. Y pueden ser personas naturales asimiladas, jurídicas o asimiladas, entidades públicas o privadas, ¿sí? Van a reportar solo unos formatos que ya ahorita los vemos más adelante y también importante tener en cuenta. Puede ser que yo no cumplí con los topes como persona natural, pero si soy agente de retención. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tiene que reportar por este formato solo algunos, por este grupo, perdón, solo algunos formatos, pero ojo, aquí también, por ser una persona natural que no pertenece al régimen simple, va a reportar información únicamente de rentas de capital y no laborales. Entonces, lo mismo, no me tengo que ir a reportar absolutamente todos los pagos a unos en cuenta. No, solamente los que están relacionados con las rentas de capital y con las rentas no laborales. Aquí simplemente se los dejamos pues como material de trabajo, recordar quiénes son agentes de retención, las personas jurídicas siempre lo son, las personas naturales cuando son comerciantes retenedoras, que son las que hayan cumplido el tope de 30.000 VT en ingresos diferentes de ganancias ocasionales y sean comerciantes, son agentes de retención, que hay otras personas naturales que retienen solo sobre algunos conceptos y que el régimen simple únicamente retiene sobre pagos laborales. Y tenemos aquí unos conceptos que referencian que la norma o este grupo de informantes hace referencia a que están obligados quienes tengan la obligación de practicar retenciones, aun cuando efectivamente no las hayan practicado. Entonces, nuestra recomendación en el caso de personas jurídicas es que siempre se clasifiquen como obligados a practicar retenciones, aunque efectivamente no las hayan practicado, ¿sí? Entonces, sí estarían dentro de este grupo. Bueno, eh, y este oficio de la DIAN que manifiesta entonces que las personas naturales también de este grupo especial solamente presentan información de rentas de capital y no laborales. Obviamente, si estas personas naturales no son del régimen simple, si son del régimen simple, presentan todo. Entonces, aquí lo vamos a ver con este otro ejemplito. Pensemos que es una persona natural, no, perdón, que es una persona jurídica que no superó los topes de las 2.400 VT ni en el año anterior ni en el propio año. Entonces, como informante general, ¿qué me va a decir la plantillita? No, usted no está obligado, ¿cierto? Entonces,
A la primera conclusión a la que podemos llegar es que como no supera el tope de 2.400 VT ni en el año anterior ni en el propio año, no va a tener que presentar todos sus formatos de información propia. Pero luego me voy al paso 2 de la plantilla, que me dice, revise si hace parte de un grupo de informantes especiales. Yo digo que sí está obligado a practicar retenciones en la fuente o autorretenciones porque es una persona jurídica, porque se tuvo que haber autorretenido sobre esos 78 millones de pesos por la autorretención especial del decreto 2201. Entonces, sí voy a tener que presentar. Entonces, la segunda conclusión a la que podemos llegar es que como agente de retención sí está obligado a presentar, pero solo algunos formatos. ¿Cuáles formatos? Entonces, ya aquí lo miramos más en detalle. El formato 1001 no deben presentar el 1003 de retenciones practicadas, el de información tributaria, que son varios formatos, 1004, 1011, 1012, 2275, el de IVA descontable sí lo deben presentar, no deben presentar los formatos que tienen que ver con IVA generado, ingresos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Y sí presentan el formato de socios o accionistas. Entonces miren que aquí sí tiene la obligación como persona jurídica de presentar, pero no todos los formatos que vimos antes, sino que aquí hay 5 formatos menos a presentar. Otro segundo grupo de obligados sin importar topes de ingresos, quienes actúen como administradores en contratos de colaboración, como lo son consorcios, uniones temporales, joint venture, cuentas en participación y otros que vamos a ver ahorita con más detalle, que deben presentar información relacionada únicamente con el contrato de colaboración. Y muy importante tener en cuenta, cuando en un contrato de colaboración la información es suministrada por parte de ese administrador, las otras partes del contrato no tienen que incorporar esa información en sus declaraciones. Me explico. Hay un contrato de cuentas en participación donde hay un socio gestor y yo soy la oculta. El socio gestor es el obligado a presentar toda la información relacionada con el contrato. Ingresos, costos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, IVA generados. Eso lo reporta el socio gestor. Yo en mi declaración de renta como oculta, pensemos que recibo un 30%. Yo como oculta no reporto ni el 30% de los ingresos, ni el 30% de los costos y gastos, ni el 30% de las cuentas por cobrar o por pagar de ese contrato de cuentas en participación, porque así lo define la norma. Dice que la información reportada relacionada con el contrato no debe volver a ser reportada por por los partícipes ocultos, consorciados, unidos, mandantes, contratantes, porque ya lo hizo el administrado, ¿sí? Aquí tenemos básicamente como los diferentes contratos que establece esta norma y quiénes serían los obligados a reportar la información, ¿cierto? En un mandato, el mandatario contratista, en un consorcio de unión temporal, quien expida la factura, en los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, quien actúe como operador, en el joint venture, el representante o administrador, en las cuentas en participación, el socio gestor, y en los convenios de cooperación con entidades públicas, los administradores del contrato. Entonces, tenemos dos partes, que es el que administra, y el que administra va a informar toda la operación del convenio, toda la operación del contrato, y las otras partes, que no son las que administran, que no reportan nada del contrato. Entonces, yo estoy obligada a presentar información exógena, tengo que presentar el formato 1007, que son mis ingresos propios, pero dentro de mis ingresos propios no voy a incluir los ingresos que recibí de ese contrato de cuentas en participación, ¿sí? Ya con Ángela creo que tienen un ejemplito más claro. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Aquí entonces tenemos un rentista de capital, no comerciante. Por lo tanto, no es agente de retención, no estaría dentro de este grupo especial, pero sí fue gestor en un contrato de colaboración empresarial. ¿Qué me dicen? Vea, sus ingresos en el 2023 fueron 130 millones de pesos y sus ingresos totales en el 2024 fueron 630 millones de pesos, que se componen así, en rentas de capital 115 millones, pensiones 28 y venta por su casa de habitación de 487. Entonces yo voy a la plantillita y le digo, bueno, en el año pasado fueron 130 millones de pesos, en este año fueron 630 millones totales y en rentas de capital y no laborales tiene 115 millones de pesos. Entonces, si yo lo diligencio así, ojo, ¿qué me va a decir la plantilla? Ah, usted sí está obligado. Pero ¿qué vamos a aprender el día de hoy que no se nos puede olvidar? Cuando vamos a incorporar los ingresos totales del año, recordemos, no vamos a incluir los ingresos provenientes de venta de casa o apartamento de habitación.
que son 487 millones de pesos. Entonces, ¿yo cómo lo debo diligenciar en la plantillita? Yo a estos 630 le quito los 487 de la casa habitación y realmente voy a llegar a la conclusión que en el año anterior ni en el propio año supera el tope de 11.800 VT. Entonces, no es un informante general porque cumple el segundo requisito, que es que sus rentas de capital sean mayores a 2.400 VT, rentas de capital o no laborales, pero no me superó el segundo requisito, que ese segundo requisito es el de los 11.800 VT. Entonces, no es un informante general que deba presentar todos los formatos. Pero ¿qué pasa? Que sí actúa como gestor en un contrato de colaboración empresarial. Es un gestor de un contrato de cuentas en participación. Entonces, no tiene que presentar sus formatos propios, que lo vemos acá. Su información propia él no la tiene que contar, pero sí tiene que presentar todos los formatos que estén relacionados con ese contrato, ¿cierto? Entonces, aunque no tenga que presentar información propia, como mínimo sí tiene que presentar sus formatos de colaboración empresarial. Entonces, si es mandatario, si es gestor en un contrato de cuentas en participación, un consorcio de unión temporal, por ejemplo, van a reportar solo estos formatos, ¿sí? Aquí vamos a tener entonces unos grupos especiales que voy a mencionar más rápidamente. Entes públicos y secretarios generales realmente lo que deben reportar son pagos o abonos en cuenta y en este caso también deben reportar información tributaria y cuentas por pagar. El objetivo de esta información no es saber eh, cuáles son los gastos del ente público o de los secretarios generales, sino saber quién es el que está recibiendo el ingreso y quién es el que está teniendo ese enriquecimiento para poderlo cruzar en la información, ¿sí? Entonces, esos son los que aportan ellos. En las sociedades fiduciarias deben reportar valor patrimonial de derechos fiduciarios, rendimientos y utilidades causadas, retenciones en la fuente, el valor de los ingresos recibidos con cargo a cada uno de los fideicomisos. Y aquí es muy importante tener en cuenta que hubo un cambio con la resolución del 2024 que equipararon o igualaron el manejo de las fiduciarias a como se tienen los contratos de colaboración. ¿Qué quiere decir? Que nos están diciendo, vea, si la entidad fiduciaria me tiene que reportar la información relacionada con la fiducia, si ya me dice cuáles son los ingresos, cuáles son los pagos a abonos en cuenta, las retenciones, esa información ya me la está contando, yo no necesito que usted, fideicomitente o fiduciante, me la vuelva a incorporar. Entonces dice, cuando la información sea reportada por la sociedad fiduciaria, no debe volver a ser reportada por fideicomitentes o fiduciantes. Eso es una novedad. Tener en cuenta que establecimientos permanentes se manejan igualito a como son las personas jurídicas y asimiladas o las personas naturales y asimiladas. Entonces, tienen que presentar los mismos formatos que presentarían si son personas jurídicas o asimiladas o si son personas naturales o asimiladas. De hecho, aquí, cuando tenemos la clasificación, decimos si es un establecimiento permanente de una persona natural o de una persona jurídica, precisamente para que tenga la misma connotación. Cuando se reciben ingresos para terceros, aquí la novedad básicamente fue que nos cambiaron las cifras de pesos a VTs, que hoy son 24 VT, 1.130.000. Y en este, cuando se tengan ingresos para terceros, se deben reportar desde 1.130.000 en adelante. ¿Quiénes van a presentar este formato? Únicamente quienes sean personas jurídicas con cumplimiento de topes, personas naturales que cumplieron topes, agentes de retención y este grupo 6 que son establecimientos permanentes. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estén diligenciando la plantilla, por ejemplo, que vamos a verlo aquí rápidamente, esta persona, por ejemplo, que sí está obligada a reportar, si yo digo que sí tuvo ingresos para terceros, ella me va a decir, ah, usted tiene que presentar el formato 1647, ¿cierto? Pero si supongamos que no está obligado a reportar, porque no tuvo 178 millones, sino que tuvo 17.800.000. ¿Qué pasa? Que aunque haya tenido ingresos para terceros, ese formatico solo no se presenta, ¿sí? Entonces yo tengo que haber cumplido con la obligación de estar obligado a presentar por otros formatos, o porque superé tope siendo persona natural o jurídica, o porque soy agente de retención para presentar esta información. Entonces miren que acá, aunque tenga ingresos para terceros, no estaría obligado. ¿Por qué? Porque no cumplo con el requisito de ser obligado de estos grupos que ya vimos acá, ¿sí? Cualquier obligado a presentar información exógena por cualquier concepto que realice pagos o abonos en cuenta por rentas de trabajo y de pensiones. Es lo mismo. Por sí solo este formato no se tiene que presentar, ¿sí?
Pero si supongamos, yo tengo pagos o abonos en cuenta, pero soy una persona natural que no tengo la obligación de presentar información exógena, no tengo que presentar el formato 2276. Pero si sí estoy obligado a presentar cualquier otro formato, entonces aquí ya sí se me va a habilitar, sí tengo que presentar el formato 2276. Entonces, el formato 2276, que es donde reporto pagos por rentas de trabajo, se presenta siempre y cuando yo esté obligado a informar por cualquier otro concepto. Vamos a tener este, creo que es el último ejemplito. Eh, Tenemos una sociedad constituida en noviembre del 2024. Tenía 2 empleados a cargo, sí es retenedor, porque es una persona jurídica. Adicionalmente, se tuvo que autorretener sobre estos 78 millones del decreto 2201 y recibió ingresos para terceros por 350 millones 300. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero, no supera el tope de las 2.400 VT ni en el año anterior ni en el propio año. Entonces, como informante general, no está. La primera conclusión a la que llegamos es que al no superar el tope de las 2.400 VT, no debe presentar todos los formatos de información propia. Pero si es agente de retención, si está obligado a practicar retenciones en la fuente, entonces la segunda conclusión es, si como agente de retención, sí tiene la obligación de presentar formatos. No todos, solo algunos, pero sí tiene la obligación. Entonces ya vimos cuáles son los que sí presenta, cuáles son los que no tiene que presentar. Y como tuvo pagos por rentas de trabajo e ingresos para terceros, entonces tiene que presentar estos formatos que son especiales. Entonces, adicionalmente también se le va a activar que presente el formato 1647 y el formato 2276. ¿Sí? Entonces, con esta plantillita lo que buscamos era como que les fuera guiando en qué formatos tengo que diligenciar y que obviamente sí es muy importante que ustedes llenen este cuestionario correctamente para que los guíe y les sepa decir exactamente si deben presentar o no. Ya voy a explicar de manera muy general las entidades controladas del exterior. Residentes colombianos que tengan entidades controladas del exterior deben dar información de esas entidades, en qué país están ubicadas, la identificación de esa subordinada, qué vehículo de inversión tienen, si lo controla de manera directa o indirecta, qué participación tiene en capital y en resultados y cuáles son los ingresos, costos y deducciones que realizó a través de esa entidad controlada del exterior. En consolidación de estados financieros, que eso se presenta en junio, se deben presentar información de estados financieros consolidados, de subordinadas o controladas, y especificar si es un vinculado incluido en el estado financiero consolidado. Las entidades no contribuyentes, como ellas no presentan memorias económicas ni registro web, no estaban contando información de las donaciones que recibían. Por eso se creó este formato, donde deben contar entonces el detalle de las donaciones recibidas y certificadas. Las entidades sin ánimo de lucro, que sí son contribuyentes del régimen tributario especial, lo informan, ya es con el registro web. Información relacionada con la solicitud de no causación del impuesto de carbono neutro, pues tienen que mandar una información relacionada con este impuesto. En las concesiones y asociaciones públicas privadas, las personas o entidades que actúen como representantes de concesiones deben mandar información del intangible, de la amortización del intangible y los requisitos que tiene pues, el artículo 32. Información del registro catastral, del impuesto predial, del impuesto unificado de vehículos, de impuesto de industria y comercio de avisos y tableros. Entonces, miren que, como les decía, la DIAN tiene información de los predios que tenemos, si somos usufructuarios, nudos propietarios, si tenemos toda la propiedad, qué porcentaje de participación tenemos, si tenemos vehículos. ¿Sí? Toda esa información está ya reportada. Si se tiene una deducción especial que está contemplada en la norma, que es la de vinculación de mujeres víctimas de la violencia comprobada, eso da una deducción especial del 120% por contratar a estas mujeres víctimas de la violencia comprobada. Se requiere una resolución que diga qué tipo de violencia fue la que sufrieron. Entonces, la DIAN lo que está buscando es que se reporte esa información para saber que efectivamente sí se está haciendo buen uso de la deducción y que las personas que la están tomando sí tienen el derecho. Entidades que otorgan, cancelan o suspenden personerías jurídicas, porque no solamente la Cámara de Comercio suspende personerías jurídicas, ¿cierto? Entonces hay entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, el ICBF, y esas entidades que se estaban constituyendo o cancelando, pues no estaban quedando reportadas. Por eso es este reporte especial.
Hay un grupo especial que son las propiedades horizontales comerciales, industriales o mixtas. Van a tener que presentar información de los bienes o áreas comunes destinados a la explotación comercial, industrial o mixta, porque recordemos que en este tipo de entidades sobre esa explotación es sobre la cual ellos pagan el impuesto de renta, sobre las cuotas de administración y lo otro que tiene que ver con la copropiedad son no contribuyentes y solamente son contribuyentes por el artículo 19.5 sobre esta explotación de áreas comunes o bienes. Entonces, por eso les piden este formato. ¿Cuándo deben reportar? Cuando sean personas jurídicas o asimiladas que superaron el tope de los 2.400 VT o cuando sean agentes de retención. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que durante el año 2024 deben presentar información exógena aún las sociedades que se han liquidado, salvo que hayan cancelado el RUT durante el año 2024, lo cual es poco probable porque normalmente uno liquida la sociedad, pero no cancela el RUT inmediatamente, sino que lo deja inactivo, o sea, le quita las responsabilidades, informa la novedad de que está liquidada, pero lo deja inactivo un tiempo mientras las declaraciones van adquiriendo firmeza o por si ocurre algo y que haya que atender. Sí, pero entonces si la sociedad se liquidó, si canceló el RUT durante el 2024, no está obligada a presentar. Si se liquidó, pero no se ha cancelado el RUT, sí deben presentar información exógena. Muy importante, recordemos que el año pasado salió la resolución que modificó a los grandes contribuyentes, nombró nuevos, excluyó algunos para los años 2025 y 2026. Tener presente que los grandes contribuyentes vencen primero, empiezan vencimientos de medios magnéticos el 25 de abril y que esta calificación de gran contribuyente y ese calendario para grandes contribuyentes es para mirarlo en el momento de informar. ¿Qué quiere decir? Me están pidiendo información por el 2024, pero yo ¿cuándo voy a informar? En el 2025. Si yo fui nombrado gran contribuyente a partir del 1 de enero del 2025, así me estén pidiendo información del año pasado, como yo hoy soy gran contribuyente, hoy tengo que presentar con los plazos de gran contribuyente. Entonces se me adelantan los plazos. Yo fui gran contribuyente hasta el 2024, pero ahorita en el 2025 ya no lo soy. Ya no me aplica a mí el calendario del gran contribuyente, sino que me voy por los plazos generales. ¿Qué novedades tenemos para el año 2024? Vamos a hacer aquí entonces un resumen de las novedades. Primera, entonces, las personas naturales, ya la recuerdo aquí que la quería dejar sintetizada, aunque ya lo mencionamos más adelante. Cuando vamos a mirar el tope de ingresos brutos totales, que nos habla la norma, que serían esos 11.800 VT, es importante tener en cuenta que cuando estoy computando esos ingresos, no voy a incluir los correspondientes a la venta de casa o apartamento de habitación, ¿sí? Ese es un tema importante que tenemos que revisar. Segundo, en los fideicomisos, que también lo mencioné y aquí lo dejo resumido, los ingresos y pagos o abonos en cuenta y retenciones que reporte la sociedad fiduciaria no tienen que volver a ser reportados por el fideicomitente o fiduciario. En información de socios, accionistas, cooperados y asociados, que es el formato 1010, hay dos novedades. Primero, se eliminó el tope. Anteriormente se reportaban accionistas a partir de 3 millones de pesos. Hoy se reportan desde un peso en adelante. Así tenga el 0.0001 de participación, se reporta. Lo segundo, cambiaron los valores, esto lo va a ver más en detalle Ángela, pero se cambiaron los valores a reportar, ya lo que nos dicen es que crearon dos casillas en el formato 1010 donde tengo que informar cuál es el valor nominal del aporte y cuál es el valor de la prima que pagó ese accionista. Y aquí ha habido un tema complejo porque muchas empresas pues no tienen la prima pagada discriminada por tercero y les ha tocado reconstruir esa información. En el formato 1001, un cambio importante es que se siguen aplicando las cuantías menores, antes 100.000 VT, hoy 3 VT, 100.000 pesos, hoy 3 VT, que son 141.000 pesos. Pero, ¿qué nos dice la norma? Vea, cuando usted esté reportando un pago que fue sujeto de retención en la fuente, así sea menor a esa cuantía menor, así sea menor la base a 3 VT, me lo tiene que identificar por tercero. Que yo aquí en la empresa tengo por política que retengo desde un peso en adelante. Entonces retuve sobre un pago de 80.000 pesos. ¿Qué pasaba anteriormente? Que como ese tercero no superaba la cuantía mínima, que hoy son 3 VT, entonces se iba por el NIT 22222, aunque tuviera retención. Ahora que me dicen, no, a ese tercero, como le hizo retención, lo va a tener que identificar con su NIT, con su razón social
con sus nombres completos, ¿sí? Entonces, no usar cuantías menores cuando ese pago estuvo sujeto a retención. Cambio importante y que quisimos aquí ilustrar con un ejemplo porque sí es un poco complejo y es el formato 1005. Como ustedes saben, en el formato 1005 se reportaban los impuestos descontables y siempre tuvimos como un tema con el prorrateo porque habían como preguntas no, más bien, preguntas frecuentes en la página de la DIAN que la DIAN había resuelto y que había dicho respecto al prorrateo. Ellos decían, no, usted tiene que incorporar en el formato 1005 el impuesto descontable total como se lo tomó en su declaración de IVA. Y en el cálculo del prorrateo también lo tiene que hacer proporcional para el formato 1005. Y la parte que se fue al costo gasto vaya y llévela al 1001. En la columna IVA mayor valor del costo gasto. ¿Qué decíamos nosotros? Es muy complejo en empresas donde se manejan 2.000, 3.000, 5.000 terceros cada bimestre y donde yo estoy llevando el IVA por prorrateo con un ajuste general al final del bimestre, yo no lo hago por terceros. Entonces, ¿yo qué tengo? El IVA que me facturaron, sí identificado por terceros, pero esa reclasificación de parte del IVA al costo por efectos del prorrateo, pues yo lo tengo con un NIC genérico o con el NIC del informante. Entonces se volvía un poco impracticable. Finalmente, ¿qué pasa con este formato? Que hacen un cambio importante al formato. Y entonces en el formato 1005, ¿qué me dicen? Usted me va a reportar no solamente el impuesto descontable, sino también, esta columna es nueva, el IVA que trató como mayor valor del costo gasto por efectos del prorrateo. Entonces, en conclusión, todo el formato me tiene que sumar todos los IVAs facturados por los terceros eh, que yo tengo, pues, sea que se hayan tomado como descontables o que se hayan ido como mayor valor del costo gasto por efectos del prorrateo. Entonces, nosotros, ¿qué concluimos acá? Yo voy a tener 4 modalidades de IVA, ¿cierto? Que las voy a ir mencionando y dependiendo de esa modalidad se puede ir al formato 1001 o al formato 1005. Yo tengo un IVA que consumo y que se relaciona de manera directa con operaciones excluidas y o no grabadas. Entonces yo presto unos servicios que son excluidos y todos los IVAs de esos servicios excluidos son mayor valor del costo gasto. Yo vendo un producto que es no grabado, no sometido y todos los IVAs de ese producto no sometido son mayor valor del costo gasto. Hay una relación directa entre el IVA y la operación excluida o no grabada. Por lo tanto, desde el reconocimiento contable yo lo llevé como mayor valor del costo gasto. En ese caso, como no es por prorrateo, yo no lo prorrateo, sino que directamente 100% se va como mayor valor del costo gasto, ese es el que iría en el formato 1001 en la columna pago a uno en cuenta deducible. ¿Y qué voy a tener en el formato 1005? 3 modalidades del IVA. El IVA que está relacionado de manera directa con operaciones grabadas y exentas y que tampoco se somete al prorrateo. Yo compro camisas y vendo camisas y las camisas son grabadas con el IVA. Entonces, el IVA de las camisas 100% es descontable. Yo no tengo que someterlo al prorrateo porque se relaciona de manera directa con una operación grabada. Y segundo, aquí voy a tener el prorrateo. Entonces, ¿qué voy a tener que incorporar? Cuando hago el cálculo del prorrateo, porque tengo un IVA que está relacionado de manera indirecta con operaciones grabadas, pero también con operaciones excluidas y exentas, es cuando tengo que hacer el cálculo del prorrateo. Entonces, ese IVA que se relaciona de manera indistinta con todas las operaciones es el que se prorratea. Ese IVA yo lo voy a tener que reportar. Si es descontable, la parte que me dio descontable en esta columna y la parte que se me fue como mayor valor del costo gasto en esta columna. Lo vamos a ver con un ejemplo. Pensemos en esta empresa que tenemos un IVA que se fue 100% costo-gasto porque tiene una relación directa con una operación excluida. Entonces yo aquí ni siquiera lo someto al prorrateo, yo de entrada, cuando lo registro mayor valor del costo-gasto. Son 35.806.000, eso todo se va al formato 1001. En la columna IVA mayor valor del costo-gasto. Tengo un IVA que es 100% descontable porque se relaciona solo con operaciones grabadas o exentas. 356 millones, lo mismo. Eso no se somete al prorrateo, hay una relación directa con la operación grabada. Todo esto va al formato 1005. Y luego tengo un IVA susceptible de prorrateo, que yo lo voy llevando como una cuenta transitoria al final del bimestre o al final del cuatrimestre calculo y me dice el porcentaje que da para llevárselo al gasto del prorrateo es el 10.5 y la diferencia sí es descontable. Entonces, ¿qué quiere decir?
que 5.967.000 van a ir al gasto y 50 millones de estos 56 sí son descontables. Entonces, yo aquí ¿qué voy a tener? Estos dos que están pintaditos de azul, que son lo que yo efectivamente me tomé como descontable en mi declaración del IVA, son los que yo voy a llevar acá, en esta columnita de impuesto descontable. El IVA que se me fue como costo gasto por efecto del prorrateo, que son estos 5.967.000, van a ir en esta nueva columna. Y este otro IVA, que estaba relacionado de manera directa con una operación excluida, que no lo prorrateé porque es 100% no descontable, debe ir en el formato 1001. Esa es como la explicación de esta novedad. ¿Qué tenemos también? Información de propiedad, planta de equipo. Este formato es nuevo, muy importante. No es un formato nuevo, perdón, pero son conceptos nuevos dentro de un formato ya viejo. Y es el artículo 32 de la resolución. Nos están pidiendo información de valores patrimoniales de activos, lo que nunca antes nos habían pedido, ¿sí? Y entonces aquí yo ya le tengo que contar a la DIAN cuál es el saldo a diciembre 31 en caja. Entonces mucho ojo porque a personas naturales uno les ve declaraciones que tienen sobrantes en caja de 800 millones, el famoso colchoncito. Bueno, usted va a tener que reportarle ya eso a la DIAN. Entonces verifique si amerita, si vale la pena que usted reporte eso, si lo que lo conserve todavía en su declaración. Voy a tener que reportar activos como son vehículos, intangibles, activos biológicos, inmuebles, otro tipo de bienes muebles e inmuebles y en general otro tipo de activos, ¿sí? Entonces ya vamos a tener que reportar valores patrimoniales de activos. Y puede llegar a ser muy delicado que no reportemos esta información, porque como ya existe la obligación de reportarlo y esto no está en otros formatos, si se nos olvida, si hay una extemporaneidad o una corrección en la información, esto va a ser base de sanción, ¿sí? Entonces, esta es la novedad de este formato 1011. Con los consumos de tarjeta crédito y débito, ya lo había mencionado, vuelvo y lo reitero. Primero, las administradoras de tarjetas de débito y crédito deben abrir o discriminar el consumo del IVA o del impuesto al consumo y reportar al vendedor. Y cuando no tengan datos del vendedor, tienen un NIT 888 para reportar vendedor desconocido. ¿Qué novedades tenemos para el 2025? Muchas. Para el 2025 tenemos muchos nuevos informantes. Y que lo que uno ve es que la DIAN está empezando como a cerrar brechas o a empezar a fiscalizar beneficios tributarios, descuentos, ingresos no constitutivos y también a revisar temas que de pronto no estaban sujetos a su fiscalización o que eran más difícil de detectar. Primero de ellos, la venta o enajenación de acciones. Entonces, con estos nuevos obligados, ¿qué nos dice? Vea, tenemos dos opciones. Cuando se vendan acciones de sociedades que vendan, no, perdón, enajenen, porque enajenar no es lo mismo que vender. Yo puedo enajenar porque estoy vendiendo, pero también porque estoy regalando, ¿cierto? Entonces, o porque tengo otras modalidades de enajenación. Pero entonces, por eso aquí nos dicen enajenación a título gratuito u oneroso. Entonces, las estoy regalando, las estoy permutando, sí las estoy vendiendo, todas las modalidades que contempla el Código de Comercio en este sentido. Y son acciones que no cotizan en bolsa. Entonces, le doy dos alternativas. La sociedad, que es pues, de donde son esas acciones, me va a reportar la información. Y entonces la sociedad va a decir, a ver, de estas acciones de mi empresa, pues mías, yo le voy a contar qué títulos se vendieron, cuántas acciones se vendieron, cuál es el valor nominal, en qué fecha los había adquirido el que los vendió, en qué fecha los vendió, los datos del que compró y del que, o del adquirió y del que enajenó, si fue a título gratuito o a título oneroso, cómo los tenía clasificado el que los enajenó, si los tenía clasificado como un inventario o como un activo fijo, cuál era su costo fiscal, cuál era el valor de la enajenación, todo esto que ustedes ven aquí detallado. ¿Qué pasa? Que uno como sociedad, si yo soy un contador de una sociedad, yo digo, pues yo qué voy a saber toda esa información de las personas naturales, yo cómo voy a saber si lo tenía clasificado como inventario o como activo fijo, yo cómo voy a saber cuál era su costo fiscal, cuál era el valor por el cual los traía declarados. Por eso es que las personas naturales le tienen que contar a esa sociedad a más tardar hasta el último día de febrero del año pues, siguiente a la enajenación, contar toda esta información. Y si se la cuentan, entonces es la sociedad la que lo reporta y lo va a reportar en el formato nuevo, que es este formato 2020.
Ah, yo, persona natural, no le quise contar a la sociedad. Entonces ahí viene el otro grupo de informantes. Cuando no le contaron a la sociedad, es directamente el socio accionista que no suministró la información, el que enajena, el que va a reportarle a la DIAN en el formato 2833. Siempre y cuando la enajenación individual o acumulada, porque pudo haber enajenado en diferentes momentos durante el año, sea igual o superior a 5.000 VT, es decir, 248.995.000. Entonces tengo dos opciones. Yo, persona natural, voy y le cuento a la sociedad lo que ella necesita para el reporte. La sociedad se encarga de reportarlo y lo va a hacer en los plazos generales, abril, mayo, bueno, en el calendario general. Segunda opción, yo no quise, se pasó el último día del mes de febrero, yo no le quise contar a la sociedad, yo soy el accionista enajenante, me toca a mí esa responsabilidad y lo voy a reportar el último día hábil del mes de junio. ¿Sí? Entonces, estas son como las dos alternativas. ¿Qué brechas quiere cerrar la DIAN con esto? Cantidades, o sea, que me pidan el costo fiscal, el valor de la enajenación, fecha de adquisición y fecha de enajenación. Me van a revisar los reajustes fiscales si están bien calculados. Si yo tenía derecho a aplicar reajustes fiscales, porque si lo tenía como inventario no tenía por qué hacer reajustes fiscales. El valor de la enajenación, las figuras que se están utilizando, por ejemplo, para usos en materia tributaria con estas donaciones de acciones, enajenaciones por menores valores, me pueden revisar si estoy enajenando con la presunción del artículo 90. Bueno, muchos procesos de fiscalización que pueden hacer con esto. Segundo grupo de informantes, personas jurídicas y asimiladas consideradas como no contribuyentes, que están en los artículos 74 y 75. Aquí les ponen un tope especial, siempre y cuando estos no contribuyentes del artículo 23 superen el tope de ingresos de 20.000 VT en el año anterior o en el propio año. Entonces, como esto es para el 2025, estos serían los topes para el 2024, que sería el año anterior, o para el 2025, y van a reportar información de las ejecuciones del excedente. Si los excedentes o beneficios netos se ejecutan en el año siguiente, se utiliza el formato 2835, y si la ejecución de excedentes se efectúa en un plazo mayor a un año, se reporta en el formato 2834. ¿Qué van a contar ahí? ¿Qué tipo de entidad son? ¿Cuál es su objeto social? ¿En qué año grabable se determinó el beneficio neto o excedente? ¿Cuál fue el valor total del beneficio? ¿Cuánto se ha ejecutado y cuánto está pendiente por ejecutar? Nuevos informantes. Está la ANLA, corporaciones autónomas regionales, corporaciones para el desarrollo sostenible, autoridades ambientales de grandes centros urbanos. Van a informar las resoluciones que expidieron, que tienen que ver con inversiones de control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, y que le dan derecho a las personas a tomarse un descuento tributario por el artículo 255. Entonces, ¿qué tienen que contar? ¿Cuándo fue que expidieron esta resolución? ¿Quién es el inversionista? La identificación del inversionista, la descripción del proyecto, dónde se va a implementar y cuál fue el valor de la inversión. Nuevos informantes, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Le interesa a la DIAN fiscalizar al ministerio? Para nada. ¿Qué le interesa del ministerio? Que le cuente a quién le ha otorgado resoluciones que tienen que ver con beneficios tributarios. Entonces, el ministerio, ¿qué va a contar? Vea, yo le expedí unas resoluciones que tienen que ver con beneficios tributarios en razón de los proyectos que son calificados como de carácter científico, tecnológico e innovación. Hay unos beneficios, hay unos recursos que se pueden recibir para estos proyectos y que tienen el carácter de ingreso no constitutivo de renta. Están en el inciso primero del artículo 57-2. Se reportarían en este formato 2823. Las remuneraciones de las personas naturales que están vinculadas a estos proyectos. Esas remuneraciones son un ingreso no constitutivo de renta. Ya el Ministerio de Ciencia le va a contar a la DIAN quiénes son esas personas y cuánto es el valor de la remuneración, para que efectivamente esa persona no se ponga de creativa en su declaración a decir que de pronto tenía más derecho de este ingreso no constitutivo. Sobre las inversiones que dan derecho a un descuento tributario del 30% que está contemplado en el inciso primero del artículo 256, reportarían en el 2827. Las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, o las grandes empresas que junto con MIPYMES presenten proyectos que tienen derecho a un crédito fiscal del 50%, esas van a estar reportadas en el 2828. Y el crédito fiscal del 50% que tiene que ver con remuneraciones del personal vinculado a estos proyectos, que también es un crédito fiscal, en el formato 2829. Entonces, aquí el interés es fiscalizar a estas personas que están haciendo uso de los beneficios tributarios. Ministerio de Cultura.
hay unos beneficios por donación o inversión cinematográfica, entonces aquí van a pedirle al Ministerio de Cultura que diga a quién se le expidieron estas resoluciones, si fue un aporte por donación o por inversión, quién es el inversionista, cuál es el proyecto, cómo está el certificado, cuánto invirtió y quiénes son los productores, coproductores y fiducia que administra el proyecto. Este reporte va a ser trimestral dentro de los 15 días del mes siguiente y a partir del 2026. Este muy importante. Quienes estén solicitando la certificación para el primer empleo, de que trata el artículo 108-5, el Ministerio de Trabajo va a decir, vea, aquí vino este empleador, me pidió esta solicitud, está ubicado en el municipio de Medellín, se dedica, esta es la actividad económica en la que está desempeñando su labor, se postuló con tantas personas, yo le aprobé tantas y no le aprobé tantas, ¿sí? Entonces eso lo va a reportar el Ministerio de Trabajo. Personas naturales o jurídicas y demás entidades privadas sin importar topes cuando operen como donante, ejecutor, entidad ejecutora y o contratistas en unos convenios que son provenientes de auxilios o donaciones de programas de utilidad común, ¿sí? Estos van a reportar los pagos a bonos en cuenta efectuados por este programa de utilidad común, el número y fecha del contrato, que eso también tiene unos códigos asignados por la agencia presidencial, creo que se llama ACP, agencia presidencial, se me olvida la otra sigla, pero bueno, hay que tener como una aprobación de la agencia presidencial para estos tipos de contratos, si están subcontratando y los datos del subcontratista. Entonces, estas son básicamente las novedades para el 2024-2025. En estos, como vemos, para el 2024, pues digamos que los principales cambios que tenemos son referentes a las VTs, algunos formatos de la información a reportar, el formato 1010, el cambio grande en el formato 1005 de IVA descontable, la obligación de discriminar el IVA del prorrateo tercero por tercero, que va a ser dispendioso, y esta nueva información que no se nos puede olvidar del 1011, que tiene que ver con los activos, ¿cierto? Que ya es un tema nuevo. Para el 2025 ustedes ven que lo que principalmente está apuntando la DIAN es como a buscar quienes hacen uso de ciertos beneficios tributarios y que sean las entidades oficiales las que reporten para ellos constatar que efectivamente sí tenían el derecho. Y un caso muy especial es el de las enajenaciones de acciones, que va a reportar directamente la sociedad de la que se enajenaron esas acciones, cuotas o partes de interés o los socios accionistas. En sanciones, ¿qué queremos comentarles? Aquí es importante tener en cuenta, si bien es cierto este cambio no, pues se dio desde el año 2023, ¿por qué lo traigo a colación? Porque ahorita se están resolviendo muchos temas que estaban ante Consejo de Estado y con los cuales se habían revisado las sanciones anteriores, ¿sí? Entonces, primero, tener en cuenta las sanciones actuales y por qué traigo las anteriores. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que las sanciones en información exógena, cuando no se presente información, cuando se presente extemporáneamente o haya que corregirla, tiene un tope. Entonces, las sanciones no pueden pasar de este tope que hoy son 7.500 VT. Antes eran 15.000 VT. Si en definitiva usted no presentó la información, la sanción va a ser el 1% de la información no presentada. Cuando se corrige es el 0.7 y la extemporaneidad es el 0.5. Y cuando no haya una base, no sea posible determinar las bases para tasar la información, es el 0.5 por cada dato que no se informó, 0.5 VTs, hasta llegar al tope de 7.500 VT, ¿cierto? ¿Por qué, a pesar de que esto no es una novedad, traigo aquí las sanciones anteriores? Porque resulta que como se están resolviendo ahorita, uno ve sentencias que están saliendo muchas de medios magnéticos, que se resuelven de temas que se empezó la discusión antes de este cambio de la ley 2277. Tengamos en cuenta que por principio de favorabilidad yo puedo hoy hacer uso de estas nuevas sanciones porque son más bajitas. Entonces, si ustedes ven sentencias que se están resolviendo hoy, pero que eran de discusiones del 2012, 13, 14, donde existían otras sanciones, ¿qué están haciendo? Fijando las sanciones con las nuevas normas, porque son más favorables para el contribuyente, ¿sí? Entonces, aquí, este era en lo que quería llamar la atención. Importantes estas dos sentencias porque han sido temas como que nos preguntan recurrentemente
son del 2023, pero que me pareció importante incorporarlas. La primera de ellas, que tiene que ver con, vean, nos asustamos mucho cuando nos llega un pliego de cargos con una sanción propuesta. Entonces vamos a verlo con un caso práctico, que esa sanción propuesta no necesariamente corresponde a la realidad. Yo la puedo modificar, yo puedo cambiar el hecho sancionable, como lo vamos a ver ahorita, pero también en esa sanción propuesta, la DIAN no me acoge a las reducciones a las que tengo derecho. Entonces, aquí lo que dice la sentencia es, como retomando otras anteriores, decir que si a mí me proponen una sanción en un pliego de cargos y yo veo que no está calculada correctamente, porque, por ejemplo, tengo la posibilidad de reducirla en un 50% por el artículo 640, o porque voy a cambiar la infracción o el hecho sancionable, lo puedo hacer. Puedo aceptar lo que dice el pliego de cargos modificando esa sanción. Y esta sentencia del 2023 que aclara que cuando hay una corrección, la base de la sanción, el valor que yo voy a tomar como base para sanción, no es el valor total de la corrección, sino la diferencia entre el valor que se debió reportar y el valor reportado erróneamente. No está de más volver a mencionar sobre la firmeza de los medios magnéticos, o mejor dicho, cuánto es el tiempo en el que tiene la DIAN para actuar, o cuál es el término en el cual, a partir del cual prescribe la posibilidad de sancionar por parte de la DIAN en información exógena. Entonces, siempre hablamos de 3 años. ¿Por qué? Porque la norma me dice, usted debe contar 2 años a partir de la fecha del vencimiento de la declaración de renta, donde se debieron presentar los medios. Entonces, para hacerlo práctico, pensemos que yo tengo que presentar información exógena el 23, bueno, y sería el 25 de abril, porque el vencimiento se inicia en el 25 de abril. Pero bueno, para efectos prácticos, pensemos si fue el 23 de abril del 2025 que estoy presentando información del 2024. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cuándo se vence la declaración de renta del año en el cual usted presentó? Ah, bueno, la declaración de renta del 2025 se me vence el 9 de abril del 2026. Bueno, entonces después del 9 de abril del 2026 cuente 2 años. Y por eso la DIAN tendría opción para expedir el pliego de cargos hasta el 9 de abril del 2028. Por eso se dice que son más o menos 3 años, no son 3 años exactamente. Entonces, así es como se cuentan los 2 años. Yo voy a presentar en el 2025, la declaración del 2025 se vence en el 2026, o pensemos una declaración del simple, se vence en el 2026 y de ahí es que cuento los 2 años. Si a mí me está llegando, porque es importante que tengamos en cuenta esto, si a mí hoy me está llegando un pliego de cargos porque no presenté un formato del año 2020, lo primero que yo voy a hacer es, bueno, 2020 se presentaba en el 2021. La declaración del 2021 se presentaba en el 2022. Cuento 2 años, tenían hasta el 2024. Es decir, que si no me expidió el pliego de cargos en el año 2024, ya no me lo puede expedir hoy. ¿Sí? Entonces, eso lo tengo que tener presente para defenderme ante esta actuación. Vamos a ver dos casitos sencillos y uno con un caso de la vida real de pliegos de cargos para determinar las sanciones. Entonces, vamos a suponer un caso en el cual a esta empresa se le olvidó presentar los formatos 1007 y 2275. No se dieron cuenta, no los transmitieron. ¿Y qué vamos a decir? Cada formato tenía 3.200 millones de pesos porque todo el ingreso era ingreso no constitutivo de renta, ¿cierto? Entonces, la omisión es por dos formatos, que los dos formatos suman 6.400 millones de pesos. Pero cuando voy a calcular las sanciones, ¿qué me dice la norma? La base para calcular la sanción se debe depurar con los valores que ya estén incluidos en otros formatos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que replicar en el 2275 ingresos que ya están en otro formato, yo sí presento los dos, pero para efectos de determinar la base para calcular la sanción, pues los cuento una sola vez, ¿cierto? No lo cuento como ingreso y como ingreso no constitutivo de renta, como ingreso y como renta exenta, como pago a uno en cuenta en el 1001 y luego como deducciones en el 1011, sino que lo cuento una sola vez, porque es el mismo dato. Entonces, la base para calcular la sanción van a ser solo 3.200, no los 6.400 que voy a reportar. Y me dice, la sanción por extemporaneidad es el 0.5%, 16 millones de pesos. Tengo tres opciones. Si corrijo voluntariamente, reduzco al 10%, es decir, de esos 16 solo pagaría 1.600.000. Si me espero a un pliego de cargos, pago la mitad, o sea, 8 millones. Y si después del pliego de cargos no hago caso y ya me llega resolución sanción, como respuesta a la resolución sanción ya pagaría 11.200.000. Entonces, en conclusión, aquí lo primero que yo veo es, entre más rápido actúe mejor, ¿sí? Entonces, aquí lo que me conviene es actuar de manera voluntaria.
Me dan información adicional. Hace 3 años cometió el mismo hecho sancionable. ¿Por qué? Por aplicación del artículo 640, que recordemos que me dice, si yo voy a corregir de manera voluntaria y hace 2 años no cometí, 2 años o más no cometí el mismo hecho sancionable, puedo reducir a la mitad la sanción. O si en el último, hace más de un año no cometí el mismo hecho sancionable, puedo pagar el 75% y me ahorro el 25%. Pero si ya llega la DIAN, que es esta, en esta actuación, pliego de cargos o resolución sanción, se me duplican los tiempos. Entonces, para la reducción del 50 tiene que ser 4 años o más y para la reducción del 25% tienen que ser 2 años o más. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo puedo reducir a la mitad por el artículo 640, pero en estos casos, como no fue hace 4 años o más, sino apenas hace 2 años o más, yo puedo ahorrarme solo el 25 y pagar el 75. ¿Cuál es la conclusión acá? Entre más tiempo pase, más costoso va a ser. Por lo tanto, la recomendación es hacerlo lo más rápido posible. Pero si resulta que mi error no fue tan grave, si yo tenía que presentar un formato de 1.400 millones y lo presenté por 1.340, la diferencia son solamente 60 millones de pesos, la sanción por corrección son el 0,7% de la diferencia, como ya lo vimos en la sentencia, no por los 1.340, no por los 1.400, sino por la diferencia. Entonces, la sanción del punto 7 van a ser 420.000 pesos, que yo lo puedo reducir a un 10%, 42.000 pesos. Y es la primera vez que cometo el hecho sancionable. Y lo podría reducir todavía a la mitad. Pero ¿qué pasa? Que yo digo, bueno, siempre aquí voy a pagar la sanción mínima, porque sea que lo haga de manera voluntaria, que llegue un pliego de cargos o que sea respuesta a mi resolución sanción, no puedo pagar por debajo de la sanción mínima, que hoy son 498.000 pesos. Entonces, aquí la recomendación sería, espérese, no calcule usted la liquidación voluntaria, porque pueden pasar dos cosas, que sí llegue la DIAN y que igual usted tiene que pagar la mínima que sabía que tenía que pagar, o que la DIAN no llegue al cabo de esos 3 años, porque esta fiscalización puede no ser atractiva para la DIAN, no llegó en el término de los 3 años, prescribió la facultad de emitir el pliego de cargos y no se determinó sanción, ¿cierto? Entonces aquí la recomendación es esperar porque la sanción va a ser la misma en todos los casos. Este es un caso de la vida real, no tengo fiscalizaciones recientes en medios, este creo que es del año 2023. ¿Y qué hicieron? Fueron a mirar a una persona que estaba obligada a reportar por el año 2019. Entonces, lo primero que le dijeron es, mirando las resoluciones, usted sí cumplió los topes eh, que en ese momento estaban fijados para ser persona natural obligada a presentar información. ¿Cómo hacen ellos para saber cómo debía presentar la información? Entonces, aquí es lo que me parece interesante. Ellos, con base en la declaración de renta, empiezan a depurar los conceptos. Entonces dijeron, con los costos y deducciones que hay, le digo cuál es el valor del formato 1001, con los ingresos reportados en todas las cédulas, le digo lo que está en el formato 1007. Tomaron todo el patrimonio porque recordemos en el formulario 210 uno no discrimina el patrimonio, sino que hay un solo renglón que se llama patrimonio bruto y asumieron que todo esto eran cuentas por cobrar. En rentas exentas tomaron los renglones de rentas exentas y al final nos dijeron, vea, la base para calcular la sanción son 6.745 millones de pesos. Como usted no presentó la información, es del 1%, es decir, 67.457.000. Como la máxima son 7.500 VT y no supera la máxima, entonces me debe 67 millones de pesos. ¿Ese es el valor que realmente tengo que pagar? No. Por eso aquí les pongo grande, este no es el valor definitivo, no nos asustemos. ¿Qué era lo que teníamos que evaluar? De lo que nos está diciendo la DIAN, que es verdad y que no. Entonces, con lo que hemos aprendido hoy, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a comparar de los formatos, qué es realmente lo que yo tengo que presentar, los vamos a armar. Y dijimos, bueno, aquí había una diferencia, al contrario, tenía que reportar un poquito más. El 1003 sí estábamos igualitos, que es el de las retenciones de la fuente practicadas. En los ingresos le dijimos, venga, usted me está sumando todos los ingresos, pero acuérdese que en personas naturales solo reportamos rentas de capital y no laborales. Entonces yo no tengo que incluir los ingresos por salarios, por pensiones, por ganancias ocasionales. Y acuérdese que hay otra norma que dice que los ingresos reportados en un contrato de colaboración por el administrador, las demás partes no lo reportan. Entonces, tenía unos ingresos por arrendamiento recibidos a través de una agencia de arrendamientos. La agencia es mandataria y yo soy mandante. Entonces, como ya lo reportó la agencia, yo no lo tengo que reportar. ¿Sí?
Entonces hicimos la depuración de los ingresos y de los 2.087 solo se debían reportar estos 7 millones de pesos. Venga, señores Diane, ustedes tienen un total patrimonio de 4.400 millones, pero yo sé mi realidad y en cuentas por cobrar solo tenía 54 millones de pesos. En rentas exentas sí estaba bien y también le dijimos, venga, aquí usted tomó un total patrimonio, pero yo sé que yo tenía que presentar el formato 1012, que es el de saldo de cuentas, acciones e inversiones, y dentro de estos 4.000 habían 1.382, que era el formato 1012, entonces los incluyo. Entonces, primer tema. De 6.747 realmente solo teníamos que presentar 1.629.856.000. Había información incluida en otros formatos que depuramos y entonces la base para el cálculo eran 1.629.844. Y aquí es donde decimos cambio el hecho sancionable, es que yo sí se los voy a presentar. Entonces, como yo sí se los voy a presentar, la sanción no es por no presentación, que es el 1%, sino por extemporaneidad, que es el 0.5. Entonces lo bajamos a 8.149.000. Y como estoy dando respuesta al pliego de cargos dentro de la oportunidad legal, lo reduzco a la mitad, quedó en 4.075.000. Y como no había cometido el mismo hecho sancionable en los últimos 4 años, también lo puedo volver a bajar a la mitad, que eran 2.037.500. Entonces miren que una sanción propuesta de 67, la realidad es que debía pagar 2.038.000. ¿Sí? Entonces aquí las recomendaciones no se asusten, que uno tiene elementos como para defenderse de de este tipo de pliegos de cargos y siempre armar la información y verificar efectivamente qué sí tengo que presentar y qué no. Recomendaciones. Verifique que está reportando la información completa cuando va a presentar correcciones o presentación extemporánea. ¿Por qué? Puede ser que usted reciba un correo hoy y pues hoy no porque no hemos presentado, ¿cierto? Pero supongamos, presento la información exógena, se publica por parte de la DIAN y a los 15 días llama un socio y me dice, venga, ustedes me reportaron mal esto y resulta que yo corro a corregir, me consumo esa sanción del artículo 640 porque no he cometido el mismo hecho sancionable en los últimos 2 años. Y 2 días después vuelve y me llama otra persona y me dice, venga que usted también se equivocó conmigo, venga que usted se equivocó conmigo. ¿Qué pasa? Que como yo no verifiqué que efectivamente todo el formato, sino por el afán de corregir, corregí solo ese renglón que me estaban pidiendo en ese momento, yo ya me consumí la sanción del artículo 640, la reducción. Y como ya es una segunda corrección que se cometió el mismo hecho sancionable, voy a volver a corregir. En el último año ya no tengo derecho a la reducción, ¿cierto? Entonces es importante que cuando vayamos a corregir, verifiquemos todo el formatico para verificar que efectivamente sobre lo cual vamos a aplicar las reducciones si esté incorporado todo. Evita incluir información no solicitada para no afectar la base del cálculo de la sanción, ¿cierto? Si yo ya estoy presentando extemporáneamente, como es el ejemplo que les ponía ahorita, ¿para qué me voy a reportar información de rentas de pensiones, rentas de dividendos que no me las están pidiendo y que van a ser base de sanción? O información de contratos de colaboración donde yo no soy el administrador. ¿Sí? Tercer punto, aproveche las reducciones del artículo 640. Como lo mencionaba ahorita, son solamente únicamente para la primera corrección. Entonces, verifique que esté completico todo. Correcciones antes del vencimiento legal no generan sanción. Entonces, muy importante, en la medida de lo posible, si usted puede ir prevalidando los formatos para que le demuestre si hay errores, si usted los pueda corregir a tiempo, hágalo. Si se van liberando formatos, váyalos presentando. Uno a veces tiene como unas maneras de trabajar que pueden ser muy psicorrígidas o muy estructuradas, pero que eso puede generar un detrimento en una compañía por no ser flexibles en la manera de trabajar, ¿cierto? Y en algún momento conocí a una persona que a ella le gustaba presentar primero el formato 1001, luego el formato 1003 y así en orden consecutivo y que no le gustaba presentar hoy uno, mañana el otro, ¿por qué no? Porque a ella le gustaba todo junto. Si usted tiene tiempo y lo puede hacer, perfecto. Pero ¿qué ocurrió? Que casi no le liberan el formato 1001, entonces ella esperó hasta tener todos los formatos listos para empezar a transmitir. Cuando empezó a transmitir tuvo problemas en los servicios informáticos, adicionalmente no le estaba dando el tiempo, tenía problemas con firmas, bueno, se estaba muy lento el sistema, pero no era un error, pues una contingencia general y unos formatos que estaban liberados y que estaban revisados hace ese tiempo no los quiso transmitir desde antes, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿cuál es la recomendación? Si usted va liberando formatos, ya los tiene revisados, de los más sencillos a los más complejos, vaya prevalidando, vaya presentando, porque también cuando a veces tenemos errores y yo los prevalido, él me va a decir, el XML presenta errores.
Eso me da tiempo para descargarlo, para revisar qué errores tengo y corregirlos. Si yo lo dejo todo para el día del vencimiento y me salen los errores después, pues entonces ya esa corrección sí va a tener sanción. Verifique si amerita corregir, porque hay situaciones que no acarrean consecuencias ni para el informado ni para la DIAN. Que me llama esta persona a decirme por qué estoy en el código 5016 si lo mío fueron honorarios. Reclasifíquemelo al concepto 5002. Vea, yo no lo estoy afectando a usted, no lo estoy afectando a la DIAN, yo le estoy diciendo lo mismo y la cifra es el valor, entonces en este caso no corrijo. Si quiere, yo le mando una certificación, le mando un correíto aclarándolo, pero no lo voy a corregir. Si yo lo llegara a corregir, yo tengo elementos para defenderme ante la DIAN y decir, no, esto no es un hecho sancionable porque no estoy causando un daño, pero sí voy a recibir un correo que probablemente lo reciba sería el representante legal con esta solicitud, entonces es incómodo, ¿sí? Entonces, evitemos en la medida de posible hacer correcciones que no generen de verdad un daño en la información. Tenga presente que si hay un error en el cálculo de las sanciones, y yo digo, no, la sanción me da 2 millones de pesos, pero yo quiero pagar solo la mínima, la DIAN tiene el artículo 701 que le dice, a ver, cuando yo determine que usted me calculó mal una sanción, se la voy a cobrar como es y se la voy a incrementar en un 30%. Claro que si usted me la acepta, se la reduzco a la mitad, o sea, incrementada en un 15%. Entonces tengan presente ese artículo, verifique por totales de cada formato y haga las conciliaciones pertinentes. Uno tiene conciliaciones para los ingresos, para el IVA generado concilio con las declaraciones presentadas, con el IVA descontable concilio con las declaraciones presentadas, pero sí hay como tener algunas herramientas con el formato 2276 como para saber que las cifras al menos son razonables, ¿cierto? Que si exporté el archivo y resulta que me cambió de coma a punto, yo no esté mostrando cifras en pesos cuando resulta que eran miles. Hacer ese tipo de verificaciones o conciliar estos conceptos, por ejemplo, que yo no tengo que reportar el costo, sino lo efectivamente pagado, cómo lo reporté. Y muy importante, ya que hablamos de conciliaciones también, hacer una auditoría al NIC 444, que es el de pagos en el exterior, que tenemos un antecedente que quisieron en algún momento revisarlo, verifiquemos que la resolución exige que se informe con el NIT del exterior, pues o con el Código Fiscal del exterior, salvo en el caso de sociedades, pero sí en personas naturales. Hay muchas empresas que tienen la posibilidad de conseguir esos códigos, entonces que los tengan identificados y una auditoría de cuantías menores, ¿cierto? Porque en procesos de fiscalización nos piden, venga, detálleme qué hay en esas cuantías menores, porque muchas personas utilizan ese tipo de cuantías menores para incorporar ahí cosas de personas a las que no quieren reportar, ¿cierto? Entonces, el amigo del accionista no quiere que le reportemos estos honorarios de 500 millones de pesos, repórtelo en cuantías menores. Me llega una fiscalización, me dice, muéstreme el detalle de que está contenido en las cuantías menores y yo lo tengo que demostrar. Entonces, aquí es muy importante también esto. Ay, yo aquí, no, sí, qué pena. Pensé que no les había mostrado esta presentación, sí. Y por último, muy importante entonces aquí recordar los plazos que tenemos para quienes tienen nuestro calendario tributario, esto está en la página 37, los plazos de presentación de información. Si ustedes van a mirar la resolución 162, la 162 tiene unas fechas diferentes. ¿Por qué? Porque con la resolución 188, que fue la que modificó la 162, hicieron un cambio en los plazos y entonces los plazos definitivos son estos. Grandes contribuyentes arrancan el 25 de abril y demás personas jurídicas asimiladas o naturales y asimiladas arrancan el 14 de mayo y los vencimientos van hasta el 13 de junio. Entonces hay unos plazos generales. Tener presente también que hay ciertas entidades que tienen unos plazos especiales, que son la Registraduría Nacional, tiene plazo hasta el primer día hábil del mes de marzo. Quienes tienen estados financieros consolidados el último día del mes de junio, el último día hábil del mes de junio, que sería el 27 de junio, y las alcaldías, gobernaciones y entidades que tienen a cargo el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, el último día del mes de agosto. Muy importante entonces esta calidad de contribuyente, como la mencionamos ahorita, se mira en el momento de informar, ¿cierto? Entonces, si yo soy gran contribuyente a la fecha, debo irme por estos plazos, quiere decir que se me adelantó la presentación de la información 15 o 20 días más o menos. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta.
Ya con esto terminaríamos la primera parte. Yo creo que en este momento entonces vamos al descanso. Muchísimas gracias por su atención. Veo que hay varias preguntitas. Muchas gracias por ir enviando las preguntas. Vamos a retomar entonces a las 9:35 con la segunda parte que es de Ángela Mesa. Muchas gracias.